denunciamos lo perverso, nuestra espada es la verdad, para combatir tanta maldad. El bloqueo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar, por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, mentira puede ser mortal. Las calles de la vida y libertad es eterna, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente, un poder que se siente, que se hace presente, es romper las cadenas de la opresión, escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano, en cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación, es el alma de la democracia, el corazón, la esencia misma de nuestra evolución. Así que levanta tu voz, alza tu bandera, la libertad es nuestra fuerza verdadera, en la diversidad que encontramos nuestra unidad, porque juntos en libertad alcanzamos la verdad, desmintiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, la mentira puede ser mortal. Buenas noches, bienvenidos un lunes más a Líneas de Poder. Bueno, voy presentando a mis compañeros como siempre. Ahora sí, desde la Blanca Mérida, señor Ruiz, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, otra vez aquí dando batalla con la cámara. Pero pues vamos a darle, que ahorita no se movió mucho de la reforma, pero pues vamos a platicar un ratito de todo, un poco. Pues a ver qué va saliendo. Bueno, y ahora sí, desde la recientemente inaugurada ciudad del Huachicol, señor, iba a decir Luis Daniel, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Iván, buenas noches, Luis, y a todos los que ya están viéndonos en el chat. Recientemente estrenada, no sé, igual y ya llevan unos añitos en esto, no sé. No, pero ahora se hizo público al menos. Ya por lo menos ahora sí se hizo público. Pues nada, pues mucho movimiento en cosas de politiqueo y todo esto, así que bueno, pues a ver qué nos depara el programa de hoy.
Bueno, ¿hará falta explicar la portada o alguno? No, no creo que se necesite explicar eso, güey. Digo, la verdad es que como no hay mucho que poner, pues esta fue como que la noticia, digamos, más popular, ¿no? Porque hay un chingo de cosas que no se están diciendo o que no están teniendo ruido. Pero pues sí está cabona. Ahorita le mandé el nombre a Daniel del exgobernador Manuel Cavazos Lerma de Tamaulipas, que salió con la brillante frase célebre. Yo creo que con esas palabras van a escribir en letras doradas ahí en el Congreso de Tamaulipas junto a su nombre. Pues tampoco está ni que estuviera tan violable la media hermana de Cuauhtémoc, que eso fue lo que salió a decir el señor, cabrón. Pero ese es el que le dijo sácate a la verga, el Alito, ¿no? Lo mandaron a la verga, pues sí, güey, no les queda de otra. Digo, empezar ya está muy chocho el señor, güey. Sí está muy chocho, pero no importa a qué generación pertenezcas, ese pinche comentario sí está muy pasado de verga, muy fuera de lugar. Se podrá decir que es un poco, ¿cómo se dice? O sea, no es nada woke ofenderte por un comentario así, es a lo que me refiero. No importa qué generación seas, vas a sentirlo como un pinche comentario misógino. Ya me acuerdo la palabra. De mal gusto. De mal gusto. Bueno, es que también al señorito también se le acusó de un asesinato, por eso te digo cuál de todas, güey. Pues, porque tiene un montón. Perdón, es que se me empezó a rebotar a mí el audio. Digo que no, también tiene. Yo, no ustedes. También se le está acusando un presunto asesinato. ¿A quién? A Cuauhtémoc. De eso nada más lo oí por ti, fíjate, cuéntanos. A ver, déjame que busque la nota que te pasé. Yo no le presté mucha atención tampoco. Bueno, este gobernador nació en el 46, tiene 79 años. Yo pensé que ya estaba muerto. 79 años, ¿no? Pues es más joven que mi señor padre, por ejemplo, ¿no? Pero sale a decir o sea, si ya está en edad de que no puedes controlar tus comentarios, no salgas a una conferencia de prensa, porque fue en conferencia de prensa. Él sigue trabajando para el PRI, él no es funcionario público ni nada. Él está trabajando, estaba porque ya lo corrieron, ¿no? Pues ya es que se vaya ya a su casa. A retirarse, a morirse, más bien. Sí, andale. Porque si cuando va a salir a la luz pública va a decir cosas así, pues ya mejor que se vaya a su casa. Sí, pues ya está en edad de retirarse, pero del mundo, cabrón. Bueno, la nota dice básicamente que, bueno, en un vídeo que hizo público un periodista, el Cuauhtémoc encargó un homicidio a José F., al organizador de la feria de Cuernavaca. Ya me acordé. Es que más bien el asesino confeso declaró eso, ¿no? Que entre él, no dice el nombre, pero por la descripción asumimos que es el representante que era futbolero también español, Sainz, ¿o cómo se llama? No, ¿Tú sabes, Daniel? Lorenzo Sanz. ¿Quién? ¿Quién es representante de este güey? ¿Representante de este güey? ¿Ah? ¿De quién? A ver, déjame buscarlo. De Cuauhtémoc. ¿Representante? Lorenzo, ¿será ese? ¿Es Fernando Sanz? José Manuel Sanz. José Manuel. José Manuel Sanz, ya lo encontré. Pero no sé quién es. ¿Ese con quién ha empatado? ¿No sabes tú, Iván? No, yo no sigo a fútbol. Soy te leo lo que encontré de él. Él fue jefe de la oficina de Morelos con Cuauhtémoc Blanco, pero no
Olvídalo, no me está dando el antecedente de él. Trabajaba por él cuando era gobernador. Pero tengo entendido que fue algo que tenía que ver con su representación de fútbol y es español. No lo conozco. No sé, yo ahí les dejo de ver, yo no sigo al fútbol. Veo de repente cuando juega el Athletic Bilbao, pero hasta ahí. Ah, chinga, ¿juega? Mejor Bueno, que el cuando Atlético y juega. el Madrid. Juegan con el Athletic de Bilbao, ¿no? Después el año pasado ganó La Copa del Rey. Mallorca. ¿Le ganó el Mallorca? La Copa del Rey. La Copa del Rey. Ah, Siempre se la roba el Madrid. Su mayor logro ganar el Mallorca, güey. No, en teoría tiene más Copas del Rey que el Madrid, nada más que las del Madrid son robadas la mitad. Oye, pero ya sabes lo que se le chispoteó al portero suplente del Madrid. Yo no sé si el domingo jugó él de portero en lugar del Courtois ese. Es uno que no sé si es polaco o es que... Y claro, él ahora se justifica diciendo, no, es que pues como no hablo muy bien español, pero haz de cuenta que ganaron por un penalti dudoso al Leganés 3-2 y este portero a los periodistas después del partido dijo, también tenemos que empezar a ganar sin ayuda del árbitro. Es que está cabrón. Digo, yo no veo mucho fútbol, la verdad. Digo, si alguno veo decoración, lo que veo al Athletic. Digo, por todo un poco, ¿no? Bueno, es lo que llegan, porque Luis hay con problemas técnicos y Toñito va aterrizando también. No sé dónde fue. Bueno, en la tarde les pasé una nota de Lituania del 28 de marzo y es que Julius Sabatauskas, presidente de la Comisión Parlamentaria de Orden Público del Partido Socialdemócrata, que es el mayor partido de la coalición gobernante casualmente, pretende presentar una propuesta para mantener la prohibición de fumar y vapear en balcones y terrazas de los bloques de los pisos, por si más de la mitad de los residentes del bloque apoyaba la decisión. Según informan los medios, actualmente fumar y vapear en estas zonas está prohibido, al menos si un residente se opone. O sea, a este grado hemos llegado, ¿no? O sea, ya cabroncísimo, me van a prohibir vapear en mi balcón, o sea. En el balcón de mi casa. Pero lo quieren poner un poquito mejor de como estaba, porque dice que ahora con uno que se oponga ya no se puede. Y que lo quieren poner para que si se opone más de la mitad, entonces no se puede. No, bueno, no, espera, a ver cómo leí. ¿No? Déjame comprobar. Para mantener la prohibición de fumar y vapear de los bloques, pero solo si pero solo si más de la mitad de los residentes del bloque apoyan la moción. Sí, pero sigue leyendo que ahora está, que con que uno que se oponga ya no se puede. Bueno, entonces oye más decente de lo que había leído así. Se supone. Estás en tu puta casa y tampoco vas a poder, o sea. Bueno, ya ves que hay vecinos quisquillosos, pero básicamente le pongo un plomazo. No manches. Yo que era de los que salían a fumar afuera de mi casa siempre. A ver quién llegó. Ya llegó Luis. ¿Ya, Luis? ¿Mandé? ¿Ya me escucho? Ya. ¿Todo bien? Porque es que se trabó el navegador, no fue otra cosa más que el puto navegador. Eso por ahí, fíjate, hoy tenía una llamada curiosa. Hablaba con alguien de España y yo me andaba quejando del gobierno español, de la ministra y algunos más. Me dicen, calla porque nos están espiando las conversaciones telefónicas. No jodas. Así me dijo. ¿Pero y qué? ¿No se vale quejarse o cómo? No, sí, pero o sea, la persona se refería más que nada que ya hay que tener cuidado porque pues estos cabrones ya le tienen pinchado las líneas. Y luego... Y no me extrañaría nada. ¿Hay la Gestapo por él o qué chingados? No entendí, güey.
Pues sí, básicamente. No me extrañaría nada que implanten esa idea de que te tienen ¿Pero era controlado. español? Sí, es española. ¿Española? Pues a lo mejor es chaira española y lo que no quiere es que hablen mal de su gobierno. No es una persona grande, de hecho, es una persona grande. ¿Qué? Para ser chairo no se requiere edad. Ah, bueno, sí, claro, no hay edad en esas cosas, no, pero no, afortunadamente no. Es nacionalista. Digo, no sé si ya en España llegaron a ese nivel de autoritarismo, güey, pero Pues ya andan rayando ya, ¿eh? ¿O cómo ves tú, Dani, las cosas ya? La verdad no podría pronunciarme. Sí leo a veces cosas, pero a ver, lo más ¿cómo decir? En ese sentido, ¿no? De pérdida de libertades y todas esas cosas, yo lo oí hace tiempo de boca de Perro Sánchez, que dijo que iban a hacer una ley contra las fake news y la desinformación. es que es justo eso es lo que yo estaba ahorita pensando cuando estabas tú respondiendo esto. Y lo vemos para mí yo lo veo muy claro en México y me parece verlo también muy claro en el resto del mundo. Ya llegamos a un nivel donde a los políticos ya les vale madres que digas de ellos, güey. Ya todo puede ser real, todo puede ser falso, no importa que alguien salga diciendo la verdad, todo el mundo lo va a tirar de loco. Aquí se trata de ganar la narrativa y si tu narrativa, aunque tú traigas la verdad, no es la que suena, pues nadie te va a pelar, cabrón. Y solo el libro, ¿no? El Ministerio de la Verdad. Y lo estás viendo en todos lados, no nada más en México. O sea, sale un güey a decirte verdades de verdad auténticas, güey, pero como nadie lo conoce, nadie lo pela, güey, y no falta un güey con un poquito más de influencia que salga a decir que es un pinche loco, conspiran loco, y ya, de ahí no lo bajan, güey. Entonces, puede traer la verdad, güey, pero el pinche cinismo de estos cabrones vale más, güey. Gracias. Que lo bueno de eso es que eso es lo más parecido a una dictadura que te puedas encontrar. Que un presidente de un gobierno supuestamente democrático, aunque bueno, ya sabemos que democracias no hay actualmente. Nunca ha existido, mejor dicho, al menos de los 2 últimos siglos para acá. Así es. Entonces, que una persona así te diga que va a haber una ley contra la desinformación y yo te voy a decir lo que es desinformación, entonces, o como con Franco, que es lo que critican, tanto hablan más de Franco los de izquierdas que los de derechas en España, y tanto le culpan y tanto de antifranquistas y todo, y se han pasado tanto de rosca que ahora quieren hacer lo mismo que hacía Franco. Hablando de Franco, presenta al otro. Ah, ¿no lo habíamos anexado? No, ya entré, está esperando a que lo presentes, güey. Bueno, pues ahora sí, desde Ciudad Vallés. Vallés. ¿Por qué Vallés? Bueno, ahora no puedo pronunciar bien, algún día lo intentaré. Señor Toñito, pero ponte micro. Toñito. ¿Qué onda? ¿Cómo están, chavos? Pues aquí con la luz que se nos fue, ya estamos sufriendo. Porque dijimos, a veces vas 4 horas, ahorita se dio, regresó rápido, pero estamos a 40, casi 40 grados, entonces no sé cuánto, pero... ¿Y ahora por qué el logo de Illustrator al revés, güey? Ándale, ese logo de Illustrator de la AI, de la AE. Para mí que es el del Illustrator, nada más le cambiaste. Pues no sé, así me apareció a mí por ahí, pero se ve bien. Adobe Illustrator. Pero Daniel, tomando tu tema, ¿qué es lo que te digo? Yo creo que ya esa ley es obsoleta aventarla. Mientras tú controles la narrativa, vale madres que te estén echando de cabeza o no, güey. Sí, pero lo disfraza. Me imagino que pasaba con Franco, pasó en la dictadura perfecta de México con el PRI. Los medios eran totalmente controlados por el gobierno mandaba los boletines de lo que se tenía que decir, lo que no se tenía que decir, y el que se desalineara amanecía muerto, lo desaparecían. Y eso que eran los medios tradicionales, que ahora conocemos como medios tradicionales. Pero ahora con tanto medio bombardeando a toda la gente, ya es fácil confundir a la gente, güey.
Sí, pero a lo que voy yo es que de esa manera tú disfrazas ante la gente y justificas cosas y te ven como paladín de la libertad de expresión. Oh, mira, qué buena onda Perro Sánchez, que nos quiere proteger de la desinformación. Pues digo, ya, si a estas alturas en España se siguen tragando esa, se van a tragar las que les vengan. No, ya se la están tragando. Se la Ya se la tragan, están tragando. se la tragan en todos los lados. O sea, Doblada. sí, o sea, es que, vamos a ver. Yo pensé que era un poco tópico eso de decir que el país que olvida su historia está condenado a repetirla. ¿No qué? No es tópico. Por eso digo, tú pregúntale a un chavo en España ahora mismo de 15 años que te cuente algo de, no sé, de la guerra civil, No de quién era tienen ni puta Franco y de idea. esas cosas, y lo más probable es que no tengan idea. Bueno, es más, pregúntales quién es González. No llega ni a eso. Pregúntales de lo de ahorita. No creo que sepan. Entonces, si estamos olvidando nuestra historia, pues la repetimos. Sí. Bueno, aquí en México, Toño, ves que comentabas hace unos cuantos años atrás ya. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de la reforma educativa en México cambiaran las clases de historia de pasar Correcto, sí, correcto. de la De hecho, historia nacional a la historia del Estado, por Estado. No, y no nada más es aquí, o sea, incluso yo he visto varios, pues por ahí varios videos de Insta, de YouTube en España, lo que le preguntan a los muchachos y no saben ni dónde están los países, amigo. O sea, no saben ni dónde está México. Vamos a ser justos, Toño, porque a los 15 años nosotros tampoco teníamos puta idea de nada, güey. Perdóname, estábamos en la prepa, güey. Estábamos llevando ya geografía universal. Pero no quiere decir que supieras, cabrón. No, pues sí sabíamos, güey. Sí sabíamos bastante, güey. Pero probablemente. No, de España, oye, de España a México. De entrada te voy a decir que tú no conocías dónde estaba Bosnia, ni Croacia, ni Albania. No, porque era la URSS, güey, para empezar. No, güey, no era la Bosnia ni Croacia, no. Era Yugoslavia. Yugoslavia, sí. Yo estoy de acuerdo con Luis hasta cierto punto. Porque, a ver, Luis y yo, ¿cuántos años nos llevamos de diferencia? Somos de la misma generación. Sí. Puede ser que ignoráramos algunas cosas con 15 años. Un chingo de cosas. Pero teníamos muchísima más cultura general que los chavos de 15 años de ahora. De hoy, sí, es correctísimo. Pero muchísima más. Es probable, la verdad es que, bueno, es que yo hoy me siento pendejo. Imagínate cómo siento que estaba yo a los 15. Bueno, pero porque ahora tienes más capacidad de autocrítica y claro, con 15 años te crees Superman y de hule, güey. O sea, te crees inmortal. Si te pongo un ejemplo sencillo, mira, yo no hablo de países difíciles, estamos hablando de que te pongo un ejemplo, que le pregunten a un español, yo estuve viendo la entrevista sobre Brasil. ¿Sabes dónde queda Brasil? O sea, no saben dónde quedan los países, güey. O sea, no, o sea, eso ya está insólito. Bueno, pero te voy a decir una cosa. Y ahora, si le pones lo mismo a un mexicano, te hace lo mismo. O sea, no crees que es otra cosa. No crees que estoy criticando a los españoles. No. Si tú a un gringo de mi generación no le preguntabas cuando tenía 15, le preguntas hoy. Hoy, sí, claro. ¿Dónde está Brasil? No vas a ver, güey. No sabes. También, está en Estados Unidos. Güey. Te voy a decir qué estado está, güey. ¿Qué estado de la Unión Americana? También es cierto que cuando nosotros estudiamos había 5 continentes, hoy en día hay 7, no es donde nacieron los otros 2, güey. ¿A quién? Cuando nosotros estudiamos eran 5 continentes, ¿o cuántos eran? Siguen siendo 5, ¿cuáles otros 2? No. Bueno, el sexto sería la Antártida. Para los americanos hay 7. Para los gringos. Sí. Los gringos, no los americanos. Los gringos nada más hay 2. Estados Unidos y el resto, güey. Bien corregido. Para los estadounidenses de Norteamérica del Norte, dale. Hay 7 porque nosotros, ¿no? Distinguen entre Norteamérica y Sudamérica. No sé dónde dejan Centroamérica. No, o sea, para ellos ¿no has visto el mapa donde dice que del Río Bravo para abajo todo es México? Ajá, sí. Bueno, pues eso, para ellos es Norteamérica y Sudamérica, ahí tienes 2 continentes. Pero está también el de Bilbao, que Bilbao es como el centro del mundo y el resto es
Ah, sí, claro. Es lo que es. Sí, Iván entró una vez, una vez que fue a Madrid. No, ¿a dónde fuiste? Que fuiste pidiendo un mapamundi de Bilbao. Bueno, ahí hay una noticia buena, bueno, no buena. Vamos a hablar un poquito del 6-metil, 28 de marzo en Suecia. La agencia ¿Metiste de 6? 6-metil. 6 metí. Ajá, 6-metil. Ah, La Agencia de Salud Pública ha llevado a cabo una investigación científica aquí la dice como yo voy a decir del 6-metil nicotina, y ha determinado que se trata de un alcaloide que contiene nicotina. Por lo tanto, se incluye en la definición de nicotina, tanto de la normativa de la UE como de la legislación sueca. Los cigarrillos electrónicos o productos de nicotina que contienen 6-metil nicotina deben cumplir requisitos como la notificación, el etiquetado, las restricciones y las advertencias sanitarias. En un reciente caso de vigilancia del mercado, realizado en colaboración con la aduana sueca, la Agencia de Salud Pública prohibió la entrada y la venta en el mercado sueco de un lote de cigarrillos electrónicos que contenían 6-metil nicotina debido al incumplimiento de los requisitos reglamentarios. La 6-metil nicotina es un alcaloide sintético con una estructura molecular similar a la nicotina. Pero aquí ya ves que, por ejemplo, le están añadiendo el apellido 6-metil nicotina. Era cuestión de tiempo. ¿O qué opinan? Claro. Mira, Digo, igual eso son es muy el que seco, les ¿no? decía, Pero el mapa según los gringos. lejos de Europa, México. Pero fíjate cómo a Cuba lo ponen en rojo, güey. Son los old commies. O sea, los comunistas viejos. Sí, es lo que veo. Caridad en África, güey. Lo que no veo es el amarillo que pone, güey. No alcanzo. Dice territorios. Ah, no, terroristas, dice. Está muy chiquito, dice terroristas. ¿Y por qué Francia está de otro color, güey? Porque Francia es Europa, todo lo demás es cercano a Europa. Ah, ya es que no se ve. Ah, como soy el perro. No, tampoco yo lo veo, pero como ves aquí, el grandote en Canadá, ves que dice cerca de Europa y está el mismo color. Bueno, y a Australia le ponen lejos de Europa. Ya, Sí, sí. lo estaba- Y luego a China. Europa lejana y Europa cercana se llama. Sí, y China es algunas fábricas, güey. Nuevos países, nuevos países, No, nuevos comunistas. Nuevos comunistas. Todas las fábricas. Todas las fábricas. Nuevos comunistas. Pensé que decía nuevos countries. No, Luego la India dice algo de México, ¿eh? no ahí sí no se lee nada. No Ahí, jodas. ahí sí dinos qué dice, a ver. ¿Eh? Yo no veo ni madre. No dice, No, ese- no veo. No se alcanza a ver, güey. Está medio borroso. A ver si lo alcanzo a ver así. México, todo, sí. No, pero en donde la India, ahí. Ah, está todo. No se ve muy nada. No, Ahí lo mismo pone México del Este o algo así. capaz, ¿eh? Sí, capaz, igual acá en Filipinas, güey. Para Bueno, México. ese es el mapa del mundo según los gringos, güey. Más México, dice. Más México. Filipinas, más México. More México. ¿A poco sí? Bueno, las Filipinas, acuérdate que los tlaxcaltecas se ayudaron a colonizar, ¿no? Sí. Correcto, sí. Hasta las Filipinas tenemos que ir a ver las caltecas, güey. Entonces, ¿cómo ves lo de las 6-metil, Toñito? Está cañón. Era cuestión de tiempo. Sí, no, pues sí, ya sabemos que acuérdate que nuestra nicotina, no, todo lo que hacemos nosotros es lo que es malo, lo de ellos es bueno. Está En muy fin. tremendo. Vamos con otra, a ver qué Pero pasa. Dale. lo que pasa es que, bueno, yo estuve platicando con Toño porque me metí por eso yo creo que se puso esta madre ahí atrás, Toño, Es el Illustrator. con la inteligencia artificial, porque es un tema que siempre sacamos no sé si te acuerdas, siempre preguntábamos cómo venía el impuesto del tabaco. Y Toño, por ejemplo, Toño sí tiene muy claro que es el 160%,
pero nadie teníamos claro cómo. Entonces yo me puse a jugar con el GPT, a preguntarle, le tuve que corregir unas cosas porque le cobraba IVA al impuesto y le dije, en México no puedes cobrar impuesto sobre impuesto, y entonces al final ya logré que me desglosara muy bien el cómo está el tema del impuesto, y ya tenemos, no sé, a menos que Toño me diga lo contrario. No, ponlo, no, claro que sí. Esa gráfica ya es como, pues ya la definitiva a mostrar, güey, porque sí está. Pero hoy, Esa tabla, más bien, es una tabla. perdón, les voy a interrumpir un momentito. Pero estos días he visto como que se ha puesto mucho de moda preguntarle al ChatGPT. O al Grok. Bueno, más bien al Grok, perdón, gracias por la corrección. Porque también veía un tuit de Salinas. Las Salinas, el de Valle, el de Vallés. El de Vallés. Vallés, señorito. El de TV Aztequia. Ese mero patatero. Que preguntaba si era un buen empresario. Y luego por ahí también las respuestas, ya sabes. Neta, no. ¿Es el tema de la nicotina, güey? No, era un dato curioso, güey, que sí. Todo el mundo se ha puesto a preguntar estos días al Grok. Bueno, entonces, bueno, este fue con ChatGPT. Entonces ya finalmente conseguí una tabla ya precisa de lo que se paga del impuesto. Incluso le pedí que me agregara una columna adicional para que me diera el porcentaje de lo que paga uno. Este ejercicio fue con un precio de 85 pesos, que es lo que cuestan los Marlboro. Pero por los Marlboro, tomando en consideración, chicos, que es el cigarro más vendido en México, o sea, es un hecho, o sea, eso ya es cajón. Ay, se hizo chica, ¿verdad? Sí. Está bien, se ve bien. Se alcanza a leer, no sé, los del chat. Ahí. Entonces, ahí está el desglosado. En realidad, el precio base, eso incluye la producción de PMI en este caso, toda la distribución, incluye lo que se lleva el tendero, que deben de ser centavos, el de la tiendita. 23.23 pesos es lo que en realidad tú pagas por unos Marlboro rojos. Todo lo demás son impuestos. Y eso incluye IEPS fijo. El IEPS fijo son 0.6465 centavos de peso por cada cigarro. Ese es el IEPS fijo. No importa la marca que sea ni nada. Cada cigarro paga 65 centavos. Y el IEPS ad valorem, que es el 160% del que tanto hablamos, pero eso ya es el 160% sobre el del precio base. Entonces, si tú multiplicas 23.23 por 1.6, que es el 160, te da precisamente esos 37.16. Pero aquí el IVA se saca multiplicando el precio base por 1.16. Entonces, no hay que sumar todo y luego meterle el IVA, sino el IVA va antes de meterle los otros impuestos. Entonces, ya sumando de todo, el 72.67% del precio de lo que uno paga por unos Marlboro se van al gobierno. Ahora sí, Toño. No, pues que le saques la cifra de cuánto están llevándose el gobierno, o sea, que sacamos la cantidad más o menos. Ok. Estamos hablando de que cada fumador se fuma un promedio de 8 cigarros, me decías. 8 cigarros diarios aproximadamente. Ese ejercicio lo quiero hacer también con el chat, pero pues como yo soy pobre, me limita, entonces tengo que hacerlo como que en diferentes cuentas. A ver. Lo había empezado a hacer, pero me limitó y ya se me olvidó hacerlo hoy. 8 cigarros por 17 millones de fumadores. Es correcto, así es. Sí, 17 millones de fumadores. 17 millones de fumadores. Tomemos en cuenta esto, chicos, para que sepan, o sea, que no quiere decir que todos los fumadores se fumen 8 cigarros. O sea, habrá algunos que se fumen 30, 50, otros 5, otros 4. O sea, el promedio es 8 cigarros. Les voy a poner mi calculadora para que la vean. Dale, sí, perfecto. Entonces, diariamente se fuman 136 millones de cigarros. De cigarros. Esto lo dividimos entre 20 que trae cada cajetilla, ¿no? Es correcto. Son 6.800.000 cajetillas. Sí, correcto. Por 61.77 pesos que
que se lleva el gobierno de cada cajetilla. Esto hablando nada más de Marlboro también. Claro, sí. No, y en general es la marca más vendida, supone que es un promedio, ¿eh? Son 420 millones de pesos diarios. Diarios, de harina y de arroz. A ver si no se vuelve loca mi computadora y se traba cuando lo multiplique por los 165 días del año, ¿eh? Ahí está. O sea que están 133 mil millones de pesos anuales. Eso en año no bisiesto. ¿Por qué desapareció? ¿Por qué desapareció mi calculadora? Ahí está, Ahí está. ahí está, la banda dice grandota. Mi pantalla ya no la veo. 53.000 millones. Sí. Y el Entonces, gobierno nos dice que está recibiendo ¿cuánto, Toño? eso es lo curioso, que el gobierno, según fíjense bien este detalle, en el 2017, o sea, 2018, antes de que entrara Obrador, en uno de los foros que fue en la Cámara de Diputados, dijeron que se recibían 135 mil millones de pesos de impuestos del tabaco. Fíjense cómo coordina mucho más este número, sobre todo porque ha crecido la demanda. Espera, déjame terminar. Pero ahí te va. Lo curioso de todo es que después del 2018 dijeron que estaban recibiendo 45 mil millones de pesos. O sea, fíjense la diferencia, ¿eh? De 135 mil en 2018 al 2019 decir que se recibían solamente 45 mil millones. Y actualmente el año pasado dijeron que no habían alcanzado las expectativas de recibir el impuesto y que habían recibido solamente 43 mil millones. Lo curioso de todo es que la población fumadora ha crecido y no ha disminuido. Pero eso da dos vertientes, Toño. Sí. Una, o el gobierno está mintiendo con los datos que no se les da, que casi no se les da mentirnos con los datos, o dos, hay un chingo de venta de tabaco de contrabando, güey, que no está pagando. No puede ser tanto. Machicó el tabacalero. Sí, no, es de muchísimo. Me deja ser optimista y una cosa. Ellos se referían a por cajetilla más lo que se vende en el mercado negro. No, 43 mil millones es nada. O sea, contra 153 mil. O sea, lo que sí, no, incluso les voy a platicar cómo esta misma cifra cuadra con la producción de tabaco en México. O sea, porque el día que una sola tabacalera, Philip Morris, frenó por un día del día sin tabaco, frenó su producción, dijeron que habían frenado una producción de aproximadamente 3.5 millones de cajetillas en un día, en un 31 de mayo. O sea, quiere decir que sí estamos más o menos correctos, porque eso nada más es de una sola tabacalera. Entonces, se dan idea de que esta cifra de los 6.800.000 cajetillas al día, pues suena bastante lógica y suena bastante bien, o sea, bastante en la línea, ¿no? O sea, nos están viendo la cara de güeyes, ¿no? O sea, y pues hemos visto. A lo que voy es que cualquiera de las dos opciones que yo di habla mal del gobierno, güey. Muy mal. O te miente o ya se les dejó ir sin control el puto contrabando de cigarros, güey. Sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que nada de sus putas políticas de control del tabaco han funcionado. Pero hay una cosa curiosa, Luis. ¿Qué va a pasar ahora ¿cuándo había pasado eso de que nos equivocamos en el Ensanud? Nunca, güey. Nos equivocamos. Vamos a volver a hacer la encuesta. O sea, ¿sabes cuántos millones? Me gustaría, déjame sacarlas. ¿Cuántos millones? Pero, Toño, no importa que mientan en los números, nunca les van a cuadrar, cabrón. Sí. Porque aunque les cuadraran, va a hablar mal de ellos, güey. Sí, claro, es definitivo. O sea, si no es por X es por Y, pero siempre tienen ahí un déficit. Hablando de Grok, vamos a preguntarle a Grok cuánto cuesta hacer un Ensanud. ¿Cuánto cuesta qué? Hacerle Ensanud, o sea, hacer la encuesta. La encuesta. ¿Sabrá? Pues déjame preguntarle. No, pues que el gringo, güey. La transparencia caracteriza a este gobierno, güey. Se me hace que sí, tienes razón, Marco, eres un infiltrado del SAT, cabrón. Yo estoy calladito, perdón usted. No, ahorita ya, güey, pero hace ratito estabas desviando la conversación, güey. No, fue un dato curioso nada más. Hablando del SAT y echándole mierda al Salinas Pliego, no, sí, se me hace que sí, cabrón. Sí, cabrón. Y dice TH, bueno, en el grupo de WhatsApp de Calavera pasó TH un video
Está medio curioso para que le echen un ojo. Y con los 2 millones de vapeadores, ¿cuenta Eso la sí, lana? eso yo lo había calculado, pero es que ahorita hicimos un cálculo que no está mal, pero el que habíamos hecho era sin el IVA, porque ellos lo que argumentan es lo que recaudan por JEPs de tabaco. El Sí, IVA sí, según ellos. Ajá, sí, esta que acabamos de hacer fue con IVA, pero de todas maneras es un impuesto que estás pagando si compras cigarros. Dice que El cálculo que yo hice de 2 millones de vapeadores fue sin pagar el IVA, sin contar el IVA, eran 40 millones de pesos diarios. O sea que están perdiendo 40 millones de pesos de impuestos del tabaco por el vapeo. 15,000 al año, 15,000 millones al año. Por el puro vapeo. Nada más por ¿Cuánto seguirle cuesta la las nalgas Insanud? a su patrón. No, es lo que te iba a decir, que dice que no tiene, qué casualidad, dice que no hay cifras exactas. Dice, determinar costos exactos, realizar una encuesta nacional de salud no es sencillo, ya que no hay datos públicos específicos y detallados sobre el presupuesto. Pero te puedo apostar que es mucho menos que 15,000 millones de pesos. No, por supuesto, pero sí debe de costar una muy buena lana, como para volverla a hacer, me refiero. O sea, estamos tan ricos que no hay tratamientos para el cáncer, que no hay medicamentos en los hospitales, pero tenemos para hacer una encuesta de salud, o sea, doble. ¿Cuánto te gusta que cueste una encuesta de salud? Sí, ¿cuánto están costando las elecciones judiciales ahorita? ¿Sí sabías eso? ¿No? Creo que era como 3,000 millones, una cosa así. No, habían pedido justamente los 15,000 millones y se los sacaron a 8,000. A 8,000 millones. ¿Tú crees que una encuesta de ese tipo cueste más que una elección? No, pero sí debe costar. No, yo no te estoy diciendo que sea barata y que no sea un derroche. Sí, es un derroche. Lo que estoy diciendo es que como ellos ya, según ellos en su cabecita creen que ya eliminaron el vapeo, entonces esos 15,000 millones van a regresar y con eso van a hacer fácilmente la encuesta. Ándale. No, aparte que estaríamos diciendo lo que dijimos la vez pasada, que como ahora ya los vapeadores van a ser considerados como tabaco, bueno, me refiero, lo están metiendo ya engrosando en las filas del tabaco, pues entonces quiere decir que tendremos otros 2 millones más de fumadores en México, o sea que si había 17, ahora serán 19 millones. Si los consideramos como ellos, o sea, aún así su estrategia sería un total y rotundo fracaso. Pero no están equiparándolo al tabaco. Bueno, no, lo están prohibiendo, por supuesto. Están poniéndolo peor, como si fuera la peor de las drogas. Sí. A ver aquí. Bueno. Le estaba contando a Toño que el lunes pasado justamente, no, fue después porque fue después del programa, si no se los hubiera contado el lunes anterior, haber sido el martes o miércoles, fueron a la escuela donde va mi hija, la mayor que va en secundaria, ella acaba de entrar a la secundaria, y fue la alcaldesa de Mérida, güey, Cecilia Patrón Laviada, que es hermana de un exgobernador de Yucatán. Bueno, fue ella con personal de su cargo y les pusieron un policía municipal a hablarles de vapeo. Bueno, pues obviamente contra la narrativa de la SEP, la chingada, y me comenta que, y ya no me supo decir que respondieron, pero me comenta que alguien preguntó, bueno, y entonces, ¿por qué no también prohíben el cigarro? Y ya no obtuve yo la respuesta. Mi hija se distrajo, no supo qué contestó, pero yo hubiera querido ver la cara del güey cuando le preguntaron eso, y mejor hubiera querido escuchar la respuesta. ¿Era un policía municipal? Eso me dijo ella, que era un policía municipal. Y es lo que yo he estado viendo en redes. Llevan policías, güey. Digo, a lo mejor no el de calle, pero un policía. Los llevan vestidos de policía, pues. Sí, de bonito. Bueno, yo voy con otra nota de esas de países raros. En este caso, Malasia. A partir del 31 de marzo, todos los establecimientos de restauración y tiendas de minoristas de Malasia deben almacenar los productos de tabaco y vapeo en armarios cerrados, lo que prohíbe su exhibición al público.
Esta medida se adoptó de conformidad a la Ley de Control de Productos de Tabaco para la Salud Pública del 2024, que entró en vigor en octubre de 2024. Ahí tengo una mejor. Dale. Jaime Samper es un investigador del Colegio de México. El Colegio de México se caracteriza por la academia, ¿no, Daniel? ¿Perdón? Sobre todo en temas económicos. El Colegio de México se caracteriza por los académicos en temas económicos e históricos. Ajá, sí, correcto. Bueno, sacó que México generaría casi 7,000 millones de pesos en impuestos en México, es lo que dice, bueno, el mercado de vapeadores. O sea, estamos hablando que estarían recuperando la mitad de lo que están perdiendo por mandarnos a todos nosotros al mercado negro. Ese es un estudio de Jaime Samper, del Colegio de México, que se opuso a la prohibición. Que, pues, es obvio que a pesar de una prohibición seguimos consumiéndolo, ¿no? Nosotros y los que están en el chat. ¿Acaso una prohibición limita su consumo? Obviamente no. Digo, todo el mundo lo sabe, pero parece que estos güeyes... Volviendo al tema del por qué saqué lo de la secundaria, a mí lo que me brincó en el momento en que me empezó a contar todo eso, dije, es que es eso. Estos güeyes argumentan que es para proteger a los menores, pero ¿por qué? Porque los menores ahora se están enganchando con el vaporizador y no con el cigarro. Entonces, lo que realmente les preocupa no es que ellos consuman nicotina, les preocupa que no consuman el cigarro. Entonces, lo que están haciendo es tratar de inhibir a toda esa población, generación Z, güey, a recuperar un poquito del mercado del tabaco, porque las generaciones, conforme han avanzado, pues han fumado menos, eso también es cierto, pero han buscado otras alternativas diferentes. En este caso, no había habido una alternativa al tabaco, llegó esta, y obviamente un chavillo, que llámale curiosidad, llámale experimentación, como siempre lo hemos dicho, se va a acercar al vaporizador y no al tabaco. A ver, Luis, una pregunta. ¿No crees que haya ahí una especie de juego moral? A ver, programar, vamos a decirlo, programar de cierto modo a los niños, dándole esta cátedra para que lleguen a sus casas, y haga sentir a sus padres por consumir este tipo de productos. O sea, sí, o sea, sí, básicamente inculcar culpa a los padres a través de los niños. Creo que retorcí mucho la cosa, ¿no? Pero muchísimo, ni tú te entendiste, ¿va? Sí, o sea, a ver, yo programo a los niños en la escuela dando un discurso día tras día hasta que se les graba en la mente y van a casa y te cuentan, oye, es que esto me dicen que es así, que es asado. Y bueno, al final de cuentas su padre le entra el sentimiento de culpa, ¿no? Y no consume este producto. Pero hay una cosa también, hay también una cosa, Iván, o sea, la realidad es que ahí el culpable es el padre, porque, o sea, yo cuando iba a empezar a consumir, yo creo que Daniel igual, y tú también, o la mayoría de los que estamos aquí, pues nos empezamos a informar algo, aunque sea algo, mano, algo. Además, el cambio de salud es impresionante, o sea, tú lo ves en tu persona, o sea... Bueno, hoy no se nota, ¿eh? No sé, ¿cómo que no se nota? Pues ahí tienes mi voz, güey. No, pues yo también ando fregado, pero es otro rollo, ¿no? Pero acuérdate que después del COVID vinieron muchas cosas, pero independientemente de eso, o sea, se ve el cambio de salud, de caminar, de esto, de subir, de bajar, lo que tú quieras, o sea, sí se ve el cambio, lo ves tú. Entonces, si tú como padre te dejas influenciar por lo que te dice tu hijo, o sea, digo, también yo estoy de acuerdo en respetarlo, ¿verdad? Pero si tienes que hablar con él y decirle, mira, pues tú investigaste eso. Es que eso voy, Toño. Precisamente en esa plática, yo platiqué con mi hija y le dije, bueno, todo lo que te dijeron está equivocado, y le dije el por qué, ¿no? Y hasta hice una pinche canción que te mandé a ti, que es una guerra de rap entre un anti y un pro, y se la mandé y le gustó, güey. O sea, hasta eso le hice, y eso estuvo en mí como padre. Entonces mi hija, se lo dije, cuando tú necesites, guarda esta canción, y cuando tú necesites argumentar, ponla y ya.
Y es lo que estoy diciendo es justamente lo que al parecer Marco sí captó lo que yo estaba diciendo. No es que los vayan a adoctrinar para hacer sentir culpables a los papás ya son causa perdida. Ellos ya les dejaron a ganar muchísimo dinero, están encauzando a nuevos fumadores y Sí, metiéndoles miedo de este producto para que fumen, es lo que estoy tratando de decir. sí, también iba yo un poco por la parte del secuestro amigdalar, ¿no? Esa parte de infundir el miedo. Pues justamente el rap que hice menciona eso. ¿Quién va a ganar, el miedo o la razón, la ciencia? Pues por la rola de una vez, ¿no? ¿Quieres que la ponga? Ya dura Digo, no como me 2 gusta. minutos. Güey. No me gusta el rap, pero a final de cuentas, Pues sí, güey, pero si la hago como me gusta a mí, güey, nadie le va a escuchar, cabrón. bueno, pero tampoco voy a poner a Luis Fonsi, no mames, güey. No, esto no es Luis Fonsi, no mames. Es un buen rap, güey. Digo, no es que, a mí no me desagrada del todo, pero tampoco es así que sea mi... Bueno, hay de rap a rap, no sé. Tenemos quien te dijera yo. Ahí les va. Pero tengo que compartirla en pantalla. ¿No? Yo, que huele dura. No what? Yo entro en la escena con vapor en el aire, dejando claro que el cigarro es lo que arde. Menos toxinas, sin alquitrán, pero el lobby del tabaco nos quiere callar. Dicen que es malo, que es peor que fumar, pero ocultan estudios, te quieren timar. Millones dejaron el humo por nubes, pero nos atacan con leyes que suben. No es lo mismo que un cigarro encendido, es menos daño, eso está definido. Pero gobiernos con doble moral prohíben el vape y el tabaco es legal. Yo, calma, no me vengas con cuentos, que el vape es un vicio con otro argumento. ¿Sabes qué hay en el líquido? Dime la neta. Aún no sabemos si mata o respeta. Los jóvenes caen en el truco moderno, piensan que es sano pero es un infierno. Nicotina oculta, el gancho perfecto, otra epidemia disfrazada en el texto. Epidemia falso, revisa los datos. No hay humo, esto es reducción de daños. Culpan al vape y protegen tabaco, pero hay billetes, esto es un atraco. No se trata de moda ni de adicción, sino de opción con menos destrucción. Si el vape ayuda y el cigarro te mata, ¿por qué demonios me lo arrebatan? Big vape, big pharma, todo es negocio. La salud no es un simple despojo. Cigarros, vapes, lo mismo me huele. Al final quien paga es el que se muere. La diferencia es clara, no hay combustión, pero el miedo vende más que la razón. Si el vape te ayuda y el tabaco trae muertos, ¿por qué prohibirlo? No más por impuestos. Se escudan en niños y daños futuros, pero venden alcohol y cigarros seguros. El problema es la muerte y la manipulación, y nunca jamás el vapor en esta nación. ¿Quién gana? ¿La ciencia o el miedo? Veremos quién ríe al final. Sería un freestyle, ¿no? Luis. No tengo idea, pero sí salió el dueto, cabrón. Yo creo que sí lo podríamos meter como freestyle. Muy bueno quedó, muy bueno. Muy bueno. A Toño le gustó. Aprobes. No, eso es los gringos, ¿no? Es que todo lo hace la inteligencia artificial. Hay Újule. casi todas las letras, yo nada más modifiqué ciertas cosas para que rimaran mejor y funcionaran mejor.
y tuvieron mejor mensaje y bueno, lo que sí tuvo un poquito de complicidad fue hacer el dueto, güey. Sí, el prompt para eso no está fácil, güey. La cagué, yo tenía el sello de aprobado y no sé dónde lo puse, iba a ponerlo en pantalla. ¿Cuál sello de aprobado? El que hicimos, para cuando metíamos los activistas, ¿te acuerdas? No, Ah, me ya, parece que no. ya sé cuál, pero No sé dónde quedó. Hubiera estado bueno. y bueno, y fue lo que al final del camino es lo que creo yo es que no entienden lo que, por ejemplo, las tabacaleras creo que ya entendieron que el futuro de la nicotina son todas estas otras alternativas, incluyendo las bolsas de nicotina. En otros países yo creo que en este no, pero pues no entienden que el futuro de la nicotina es y se están aferrando al tabaco. Ya vimos quién gana realmente, quién es el que gana el dinero en la venta del tabaco, güey. Entonces no hayan como compensar esas pérdidas del impuesto, porque si la gente dejara de fumar y cambiara estos métodos, pues estamos hablando de 140,000 millones de pesos, güey, que no es poca cosa, ¿verdad? Y lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿eh? O sea, pues, es similar. Nada más que ya están compensando dándole las franquicias de vapeo a las tabacaleras. O sea, es lo que están tratando de compensar. Que todo sea de las tabacaleras. Nada más que ahorita, pues bueno, esperemos que Trump ha prometido mucho, pero bueno, ahí no ha tocado el tema todavía. Ahí está tu pregunta de hace rato. En España quieren que los productos de vapeo se vendan en los estancos. Que el freestyle tiene que ser improvisado. Este es que. Sí, ya lo sé. Entonces no es un freestyle porque no es improvisado, es lo que estás diciendo. No, sí. La puta madre. Ahora sí, y luego me dices a mí, señor exquisito. Yo por eso te dije que yo no sabía, güey, porque yo no sé qué es el freestyle. Ahora ya gracias a Marco sé qué es el freestyle, güey, pero. Sí, o sea, una batalla de freestyle es cuando pones a dos raperos, uno le dice algo y el otro. Bueno, entonces sí podría ser, digo, simulando un freestyle, ¿no? O sea, ándale. Sí, es un roast de rapeo. Es que sí. Es el estudio de salud que echaron para atrás. Bueno, ¿el estilo de qué? Déjalo. Pero espérate, interrumpimos a Daniel. Dale, Dani. No, de lo que estabas diciendo tú y Toño, que le quieren dar el monopolio del vapeo a las tabacaleras. Digo que como en España, que lo que quieren es que los productos de vapeo solamente se vendan en los estancos. Pero no es España, también Bélgica. Tengo una nota de Bélgica. Pues mira, dice todo el mundo. A partir del 1 de abril entrará en vigor nuevas restricciones a la venta de productos de tabaco. Las tiendas estarán sujetas a la prohibición de exhibir todo tipo de tabaco y productos relacionados. Solo podrán tener una lista neutra de productos que indique la marca, el precio y la cantidad. Las tiendas de más de 400 metros cuadrados tendrán prohibido vender tabaco y productos relacionados. Esta prohibición ha suscitado dudas entre los comercios que afirman que esta distinción para las tiendas más grandes es arbitraria. Oye, ¿y no te preguntas tú cuándo la gente va a salir a decir algo? No, porque es más fácil culpar a otro. Eso es lo cabrón. Acabo de ver un video impresionante que de hecho lo bajé, pero está en inglés, pero está muy bueno. Está subtitulado, medio mal subtitulado, pero está muy bueno porque te habla precisamente de ese caso en particular, lo que está sucediendo con la gente y cómo la gente no hace nada porque, a ver si los puedo poner, mientras siguen platicando y dejar ver si lo puedo subir. Está muy bueno. Bueno, se supone, no ha dicho nada, según el BOE, hoy, porque las horas que estamos ya en México es hoy para España. Entra en vigor el impuesto de 15 centavos de 0 a 15 miligramos por mililitro y de 20 centavos de 15 a 20, incluyendo las bases, con lo que entiendo. Pero realmente el gobierno tampoco ha dado pautas para eso. O si las ha dado Daniel, yo que yo sepa no ha lanzado ningún comunicado para cómo se van a ajustar.
Digo, Yo no he oído nada. es lo que presentaba hace un ratito en la tabla también Luis, ¿no? O sea, tenemos el subtotal del producto, tenemos un IEPS y tenemos un IVA, ¿no? Tenemos 2 JEPs. No, pero En el tabaco tenemos 2 JEPs. no, sí, pero en este caso serían 2 impuestos, o sea, un subtotal, 2 impuestos y un total. ¿Sale? No, ¿en cuál caso? En el de España. Ah, ok, sí. Sí, porque tenemos un impuesto especial sobre el producto más el IVA, ¿no? Y el total sería la suma de ambos impuestos más el subtotal. Está cabrón. Y bueno, obviamente, aquí habría que dar diligencias, ¿no? A las tiendas. Oye, sabes que a partir de mañana ya tienes que adecuar tus puntos de venta para pam, pam, pum. O, por ejemplo, de qué manera el gobierno va a tener la trazabilidad de este impuesto, ¿no? Tampoco se ha dicho nada de eso. Digo, sí, los cabrones van a poner, como en el caso de Canarias, un sellito de puta madre como en las botellas de alcohol que pone impuestos sobre las labores del tabaco. Ahora no me jodas. ¿Dónde? ¿Impuestos a los labradores del tabaco dónde? ¿En productos de vapeo? En Canarias, ¿no viste el bote de líquido que pone el sellito impuestos sobre las labores del tabaco? Debo tener la foto, luego te la paso. Deja, si la No, pues voy es que es buscando. más bien ponerla aquí, güey. Sí, la estoy buscando. Dame un segundito. Déjame echar memoria donde la puse. Pero se supone que entraban en vigor mañana, Mañana. 1 de abril. Bueno, hoy, 1 de abril en España. Uh-huh. Pues es que es eso, es un pinche hueco fiscal que no saben cómo tapar, güey. Pero por el otro lado también está el tema que estás diciendo. Le están jugándole al vamos a seguir con el status quo, pero pues para seguir con eso tenemos que seguir con los mismos jugadores. Entonces, si este producto es nuevo, hay que hacer que el productor del producto del que es sucedáneo, pues se agarre ese producto para seguir en el mismo jueguito y manteniendo el status quo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, para mí, la verdad es que para mí las tabacaleras se han mostrado más como un caballo de Troya más que como un real interés en reducir el riesgo. Si les preocupara mucho el daño que están causando a sus consumidores, dejas de vender, ¿no? Digo, eso sería lo ético. Si yo sé que mi producto le hace daño a alguien, ¿por qué chingado sigo vendiéndolo? Pues para mí eso sería lo ético. A cambio, traigo esta alternativa, pero no, ellos quieren suavizar la transición y además quedarse el mercado y mantener el status quo, como Toño siempre ha dicho. Al final, a ellos no les importa que se paguen más impuestos porque no lo pagan ellos, lo paga el consumidor. Pero si el IEPS está justificado en un daño, pues tendría que ser proporcional, ¿no? Imagínate, vamos a aplicarle el IEPS del tabaco al vapeo. Entonces dime qué desechable cuesta 23 pesos, güey. Pues ninguno, güey. Entonces, un pinche desechable, el más pedorro que te cueste 40 pesos, pues te va a ir a 150, 170 pesos, güey. Aplicándole un IEPS así. Se ve, ¿no? Y ahí jugaron, por ejemplo, con el IQOS, en ese aspecto, con el IQOS jugaron así. Ah, mira, sí. Sí, pero no están pagando el IEPS sobre el IEPS, y los hits sí pagan el IEPS. Sí, por eso, correcto, exacto. Y sabiendo que es un método de reducción de daños. Pero aplícale el IEPS al IQOS, al equipo, a ver cuánto costaría, güey. Claro. Sí. 8,000 pesos, 10,000 pesos, cabrón. Impuestos sobre las labores del tabaco, ese es el que... Y esos sellos te los da el gobierno. Hacienda. ¿Eh? Hacienda, supongo que los ponga. Aquí ponen otro, pero es un maguey, güey.
Sí, bueno, No es tienda, es el cártel, güey. Bueno, lo mismo, ¿no? el del alcohol varía porque es una Un tira impuesto, al final rectangular. de cuentas. No, es lo mismo, pues es lo mismo, es para el gobierno, que ya es como son lo mismo. Sí, al final de cuentas es un impuesto, cabrón. Sí, o sea, esto también es lo que tratan, ¿no? Lo comentábamos anteriormente. O sea, porque técnicamente no está separado del tabaco. Entonces sí entra dentro de la legislación del tabaco, que lo que comentábamos siempre, la equiparación al mismo, ¿no? Y la idea entre todo el público en general, o intentar implementar la idea de que es igual, ¿O tú qué opinas, Toño? Digo, yo lo veo así, ¿no? Sí, yo también, o sea, sí, no, Digo, no, la idea A es mí esa, me pues caga mira, que ponga eso, vamos. y fíjate ahorita que hoy en la mañana estaba escuchando un pedacito nada más de lo que habló Jeff Zamora ahí en Costa Rica, y fíjate, hablaba ya de, por ejemplo, en Australia, fíjate que está tan cañón, mano, estaban hablando de más de 2,000 tiendas quemadas, man. No sé cuántas tiendas, un friego de tiendas quemadas. O sea, es increíble que el gobierno permita ese tipo de cosas. Yo estoy bien, les quería poner el video, déjame ponérselo, a ver si ya lo tienes por ahí, ya lo tienes ahí, ¿no? A ver si alcanzas a escuchar. Está muy interesante, pero chéquenlo, por favor. O sea, ese es el problema que tenemos, que hay en los usuarios de vapeo. A ver si lo puedes, si lo pones tú o lo pongo yo. ¿Cuál? El que tengo arriba ahorita, para compartir. Es que no se ve el tuyo. A ver, lo pongo, a ver si ya se ve. No, ya lo vi, ya lo vi. ¿Sí? Ahí está. Sí. You there, ¿Se oye? second desk, Sí. blue jacket. What is your name? My name is Alexis. Alexis. Please leave my lecture room. I don't want to see you at one of my lectures ever again. I don't understand. I am not going to ask a second time. Thank you. Why are there laws? What are laws for? Anyone? Social order? To protect a person's personal rights. So that you can rely on the government? Justice? Thank you. Tell me, was I unfair to your classmate just now? Yeah, indeed I was. So, why didn't any of you protest? Why didn't any of you try and stop me? Why didn't you want to prevent this injustice? You didn't say anything because you weren't affected yourself. And this attitude speaks against you and against life. Truth and justice lives through us all, and we must fight for it. I mean, we often live next to each other, but not with each other. We console ourselves that the problems of others are nothing to do with us, none of our business. Every day an injustice happens in business, sport, or on the tram. It is our duty to be there for others, to speak up for others when they cannot. I am here to teach you the power of your voice. I want you to learn critical thinking to empower you to stand up for what is right, even if it means going against what everyone else is doing. Let's begin. Voy a llorar. Más claro ni el agua. Digo, que no. Hacer llorar. Pues, pero no le dijo a la chava que corrió, ya te puedes regresar. Eso dijeron todos, pero yo creo que a la siguiente clase le dijo, ya díganle que pase a la muchacha esta. Ya díganle que entre. Al conejillo, déjala que pase ya, por favor.
Pero eso no pasa, eso no se enseña en una universidad ni en ninguna escuela, cabrón. ¿Cómo no? Daniel sí lo enseña. Mira, ve la cara que hizo luego, mira, puso cara de... No, ya está apuntando el discurso para sacarlo. Me identifiqué un chorro. Yo no, porque no enseño esas cosas, pero a ver, así tal cual, yo no sé si en las clases de derecho o así se puede... Se libertad debe de cátedra. eso. O sea, sí se debe enseñar. A lo que voy es si se enseña o no, es a lo que voy. No quisiera pensar que en las universidades a los abogados se les enseña un pragmatismo tal que digan a ustedes la ley y tal, y que les paguen y ya. Porque el mensaje de este profesor del video va más allá de un abogado que se dedica a ser abogado por su trabajo, sino a comprometerse con las causas y con la justicia, en realidad. Es que esa es una clase de civismo de todos los años en primaria, secundaria y toda tu vida estudiantil debería de repetirse esa lección de todos los años. Es correcto. De hecho, muchas veces lo hicimos todos, ¿eh? ¿No se acuerdan del clásico que cuando algún compañero de clase le hacían algo o lo regañaban? Pues muchos defendían. O sea, digo, a lo mejor de muy chavitos no, pero ya en la universidad sí. En la universidad yo sí me acuerdo que defendimos a muchas personas, o sea, no yo específicamente, o sea, sino varios de ahí sí decíamos, oye, ¿qué onda? ¿Por qué estás siendo injusto con él, no? O sea, de ahí te viene lo rijoso, güey. Por eso soy inadaptado. No, pero es que en realidad, si te pones a ver, o sea, a mí sí me dio mucho gusto ver un video de esta manera, ¿no? O sea, y sobre todo me gustó para enseñárselo a los vaperos porque es la manera que no lo estamos viendo. Mientras yo esté bien, me vale gorro si corren a 10. Pero ya no han estado bien, con este gobierno nunca han estado bien y aún así no se ha valido madre. Y nadie reclama, nadie dice nada, o sea, eso es lo tremendo, mano, no hay un reclamo popular. O sea, ahorita con lo que estamos viendo, o sea, ya es insólito ver lo que está pasando con lo de Cuauhtémoc Blanco, que fíjate, la pantalla, ese tipo de cosas que yo veo que todavía sigue gente diciendo, pero es que aquellos eran peores, causa, no. O sea, por Dios santo, amigo, o sea. Toño, yo veía en la mañana vi una caricatura de Melissa, creo que es Melissa, en Twitter, salía, pues ahora sí, un barrio de chabolas, ¿no? Con un piso, bueno, era en blanco y negro dibujado, ¿no? Pero se veía, estaban una calle de terracería con un charco, ¿no? Y venía un papá y un hijo de la mano, ¿no? Y salía dos globitos hablando. Decía, oye papá, ¿cuándo vas a dejar de ser pendejo y votar a este gobierno? Y le responde su hijo, no te quejes, al menos no gobierna la derecha. O sea, a ver, yo les voy a preguntar a los que están aquí, no ustedes, digo, yo por ejemplo, ustedes ya sé en qué andan metidos y en qué no, pero ¿en qué otras cosas del gobierno no están de acuerdo? O sea, ¿en nada? ¿Alguna vez lo han dicho? O sea, por ejemplo, aquí sí lo decimos, lo estamos diciendo, incluso hasta nos han quitado programas, ¿no? ¿En qué otras cosas no estamos de acuerdo? ¿En lo de la OMS? ¿En lo de las vacunas? O sea, lo hemos hablado, lo hemos dicho, sí, ¿no? Se ha lavado las manos. Ahora está diciendo la OMS que él nunca obligó a nadie. Sí, o sea, y entonces estás viendo, y ahora fíjate, a mí incluso me dio mucha risa porque no sé si se acuerdan cuando hablábamos del tema nosotros, yo no veía a nadie, se los digo de corazón, a nadie en contra, o sea, decían todos, no, estás loco, y nos tiraban horrible, ¿no? Ahorita ya empezaron a ver que empezaron a pasar los casos, y ahora ya nadie se vacunó. Te mandaban a poner el gorrito de aluminio. Sí, me mandaban a poner el gorrito de aluminio, y el fotocorreo. En relación a eso. Y ahorita ya, o sea, esas son las luchas, a lo mejor soy como, me lo han dicho mucha gente, soy muy idealista, ¿no? Pero sí veo las injusticias y trato de hacer algo. O sea, ¿cuándo van a tratar, por ejemplo, digo, incluso se los he dicho en muchas ocasiones, algún día lo platicamos en algún programa, lo dijimos, yo creo que Luis, ni Daniel, yo no le veo necesidad a Daniel, él haciendo sus líquidos,
de estar aquí y haciendo programas y haciendo videos, ni a Calavera estando aquí sentado en las noches, los lunes, ni a mí, que yo con mis 90 equipos y con líquidos y con todo lo que tengo para hacer, o sea, está preocupado por la gente que fuma o la gente que va a dejar de vapear o que se va a regresar a esto, que claro que también tengo un interés personal, que es que no me tachen de drogadicto ahorita con lo del fentanilo, ¿no? Pero independientemente de eso, hay un fin más alto, ¿no? O sea, ¿y los demás para cuándo? O sea, ¿cuándo va a haber un fin más alto? ¿No me preocupa? No me voy a preocupar nunca de los demás, de nada más, y no es socialista, o sea, en sí la empatía y la justicia social no es socialista, o sea, es una ambición que se quiere, que toda la gente quiere, que tengan más o menos las mismas oportunidades. No digo que las vamos a tener, porque algunos tendrán más, otras menos, de acuerdo a pues, cada uno, ¿verdad? Pero independientemente de eso, todos, yo creo que nadie quiere ver al mundo muerto de hambre, ¿no? O sea, eso es algo que además se suma eso, Toño. Duele ver la gente tan ciega, ¿no? Que no quiere abrir los ojos. Sí, sí. O sea, por ejemplo, tú hablabas a tu ratito en las vinculaciones, de repente veo también, porque vimos a la misma, de Yanira, y de repente veo un tweet seguidito, totalmente a la contra, lavando cerebro, y te ponen, es que Daniel y Melissa son padres, se conocieron hace un año y tuvieron una hija, y Melissa es anti-inoculaciones, ¿no? Ahora Melissa tiene un neumococos de la puta madre, y como no quiso, ya se está debatiendo entre la vida y la muerte, ya sabes. Sí. No, es el miedo lo que... Mañana tengo que hacer la encuesta de YouTube por buenas conductas, me parece a mí. Sí, se me hace que sí, mañana te la voy a explicar. Te iba a decir, porque yo estaba a punto de comentar algo que probablemente te causaba strike. Yo ya de recomendarle a los que no quieren cambiar al vaporizador, o sea, comprar cigarros de contrabando, güey. Después de ver esta cantidad de impuestos que están cobrando estos hijos de la chingada y que la cosa nomás no mejora con todo y su justificación de cobrarlos, ¿sabes qué? Si vas a seguir fumando, ¿para qué gastas tanto si los pinches cigarros están 25 pesos, cabrón? Es lo mismo, nada más que... Ese mismo producto, nada más que no sigue el mismo camino. Y probablemente tenga hasta menos químicos que el de las tabacaleras. Sí, porque las tabacaleras tienen ya años experimentando con quién sabe cuántas madres. Por ahí. Sí. Va a cambiar la marca Dromedario en vez de la amarilla de siempre. Ándale. Así se va a llamar. ¿Qué marca Dromedario? Claro. Sí, pues. Dromedario. Ahí te va otra del día de hoy. ¿Cuál? No veo ni madres. Tabacaleras atacan a Trump con la esperanza y el miedo de un cambio para vapeadores. De hecho, yo vi también que habían nombrado a uno nuevo para la FDA. Sí, pero era de la Johns Es a Hopkins. donde iba, justamente es a donde iba. No estudié mucho al tipo, pero estudió la Johns Hopkins. Grandes compañías tabacaleras. No, estudió no. Bueno, no sé si estudió, pero algún puesto tenía en Johns Hopkins. O sea, era no nada más egresado. O sea, es... No me he dedicado a estudiarlo. Grandes compañías tabacaleras como British American Tobacco están presionando al gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para que tome medidas enérgicas contra los vapeadores ilegales, incluso mediante la prohibición a las importaciones de dispositivos chinos, según muestran documentos y dijeron consultores de la industria. R.J. Reynolds, para ser más claro, ¿no? No hubo una pregunta de alguien también en la Florida acerca de esto. Algo me suena. Grupos de tabaco, incluido BAT y Altria, se han quejado de que mientras esperaban años para que sus propios vapeadores u otros productos obtengan permiso para venderse en Estados Unidos, algunos fabricantes de vapeadores han ganado una participación sustancial en el mercado, a pesar de que las autoridades dicen que es ilegal venderlos. A pesar de los esfuerzos para frenar el flujo de vapeadores no autorizados, estos actualmente dominan el mercado. Pobrecitos, ahora son las víctimas. Sí. Ellos que hicieron todo por la derecha, güey. Claro, siempre por la derecha, güey. Nunca mandaron cartas
de amor al vecino. No, pues esta es una de ellas, ¿no? Síguele. BAT estimó el año pasado que los vapeadores desechables no autorizados representan alrededor del 70% de las ventas anuales de vapeadores Claro. en Estados Unidos, Y valoradas en casi 10.000 millones de libras. Y sigo insistiendo que por eso millones de dólares. están atacando los desechables en todo el mundo. Claro. Esos hijos de su madre tienen Claro, toda porque sacan un producto igual de atractivo, pendejos. sí. O sea, sacan algo chingón, güey. Y la pregunta, bueno, acabamos esto y luego pregunto. Las tabacaleras afirman que esto ha afectado a sus propias ventas de vapeadores y cigarrillos. Las autoridades han dicho que es ilegal importar a Estados Unidos o vender allí estos vaporizadores no autorizados, incluso los productos de BAT y Altria, quienes han esperado optimismo de que el gobierno de Trump aborde estas cuestiones. ¿Dónde me quedé? Ah, ya. La filial. Pensé que habían escrito en el chat, me medio perdí ahora. La filial estadounidense de BAT, o RJ American. Reynolds American, perdón. Escribió a la oficina del representante comercial de los Estados Unidos el 11 de marzo para solicitar al gobierno que prohíba las importaciones de todos los vapeadores desechables de China y considera aranceles adicionales sobre cualquier otro cigarrillo electrónico y alternativa para fumar. ¿Y de dónde vienen los dispositivos de las tabacaleras, güey? No me digas que los producen De Corea, güey. ¿Eh? ¿De Corea? De China, güey. De China. Las prácticas comerciales desleales e ilegales de las empresas chinas perjudica a Reynolds y otras empresas estadounidenses que cumplen la ley. Así, claro. Escribió Reynolds en la carta publicada para la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR por las siglas. La carta no había sido publicada previamente. Cuando se le preguntó sobre la carta, un portavoz de Reynolds dijo que solo los productos que siguen las políticas y procedimientos del FDA deberían permanecer en el mercado. No, pero lo que dice abajo, güey, abajo lo que dice, güey. Hay mucho en juego para las tabacaleras. Los cambios garantizan que garanticen una aplicación más rigurosa de las normas que rigen los vapeadores y otras alternativas del tabaco podrían ayudarles a proteger su cuota del mercado en el consumo de nicotina en Estados Unidos, incluso con la caída del consumo de tabaco. Claro. Obviamente. Pero cualquier cambio que elimine o reduzca los obstáculos legales y regulatorios para los vapeadores actualmente no autorizados podrían acelerar aún más su crecimiento. Las grandes compañías tabacaleras y de vapeo quieren que el proceso de autorización de la FDA sea más rápido y claro, pero no necesariamente que haya más cambios generalizados, dijeron a Reuters dos consultores de la industria. Sí, o sea, que sigan sin aceptar sabores. Ahora, aquí la pregunta, ¿es esto en parte no ayuda en algo a la promesa de campaña de ayudar a los vaporizadores saborizados en Estados Unidos? No creo que sea una cosa, o sea, no creo que tenga una cosa que ver con la otra. Yo creo que el tema justamente es ese. El tema de los sabores yo creo que es de ellos. Ellos están acostumbrados a manejar un producto con casi homologado, güey, homogéneo, y ellos no quieren esa variedad que les pueda competir, porque ya lo vimos, los vaporizadores chinos pues tienen mejor sabor de entrada. Y si ellos entran en ese juego, si abren esa posibilidad, abren un chingo de competencia, la puerta a un chingo de competencia. Entonces ellos quieren seguir manejando el producto homologado y ya se pelean con patrocinios, ya sabes que patrocinan ahí escondidamente a la Fórmula 1 y tienen sus estrategias de marketing oculto, y pues ahí es donde te chinga una empresa de ese tamaño. Entonces, te vas a ver igual el de RJ Reynolds que el del productor chino, pues el que vas a conocer es el de RJ Reynolds, y cuando conozcas el del productor chino, lo vas a probar y te vas a ver igual, vas a seguir prefiriendo el otro, porque ya está aprobado por la FDA, por cierto. Me pareció leerlo ahí, o las grandes tabacaleras apoyaron a Trump en su campaña. Todos las apoyan, las farmacéuticas igual. Les meten lana en las dos. A las dos lados, de los dos lados.
Sí, obviamente. Así no hay, Así no no hay pierden. pérdida. Es jugar para ganar de una o de otra. Es correcto. Ya sabemos que eso funciona así. Así es. Y estas cartas son de amor nada más. Sí, Nada que sí, ver. sí. Porque No, algo, son algo las así, cartas para decirle, acuérdate que te di dinero. Güey, ahora sí, algo así leí Es que es más extenso el el artículo. artículo. Si quieren lo comparto para no seguirle, pero pues sí habla de que Reynolds donó $10 millones al Super PAC alineado con Trump, Make America Great Again. sí. Órale. Pero hay que buscarle si le donó también a la Kamala, güey, pues estoy seguro que sí. Sí, no lo van a decir porque pues, no ganó. No ganó, pues sí. Es que yo cuando leí el artículo del nuevo nombramiento, con 56 votos a favor y 40 y pocas, bueno, ganó con todos los republicanos más 3 votos, güey. Básicamente este canijo, el que se va a poner al frente de la FDA. Y obviamente... Pero va a tener el freno. A mí lo que no me queda claro es el papel que va a jugar el Downey Jr. O sea, porque no ha dado pie para un lado ni para el otro, ¿eh? O sea, está pero que espera. no, a pesar de la ¿Pero qué tiene que ver Downey Jr. ahí? ¿Quién es ese? Downey Jr. Este güey, perdón, el Kennedy Jr., perdón. Iron Man. Se voló bien, cabrón. El Kennedy Jr. Me perdí. Corazón, me vi la cara a Daniel así. Yo le digo, Robert F. Kennedy Jr. El Kennedy Jr., perdón. O sea, no ha dado, a pesar de que dicen por ahí que está en contra, o sea, pero espera, pues Toño. no sabemos, man, o sea, no sé qué onda. Se te está olvidando que un sobrino de él es Brian King, güey, el del CTP. Y mira, más adelante mencionan a la American Vapor Manufacturers, ¿eh? O sea, también le dieron voz a ellos, güey. Entonces sí vale la pena que se echen un clavado en esta nota. Está buena. Bastante. Marquito, Robert Downey Jr. va a tener un papel en en Doom. Doctor Doom, en la película de los Avengers. Sí, a huevo. O sea, ¿de Iron Man va a ser Doctor Doom? Pues eso se ve, güey. Dice Marquito. Y él está enterado de todo eso. Ah, bueno, voy con una noticia buena. Hoy, el 31 de marzo, el gobierno ruso no aprobó el proyecto de ley 8079-66 ya podemos ir a Rusia. raya 8, que introducía la prohibición total de los cigarrillos electrónicos, redactado por los diputados del Partido Comunista a finales de diciembre de 2024. En su revisión oficial, el gobierno mencionó la ausencia de distinciones fundamentales con respecto a las versiones anteriores de la propuesta, que ya habían sido rechazadas. Se esperaba que la primera lectura de este proyecto de ley tuviera lugar en marzo, pero aún no se ha llevado a cabo. Pero como ves, no apoya el proyecto, los comunistas. Bueno. No, entonces el Putin anda todavía podemos ir a Rusia sin bronca. Eso es otra de que les mandé un medio resumen rápido. Trump también anda imputado con el Putin. ¿Por qué? ¿No son coleguitas? Serán coleguitas. Deja ver dónde. ¿Ahora ya ¿por qué se enojaron? Deja ver. Es que no vi mucho hoy Twitter, hoy estuve medio ausente. Ah, bueno, el tweet dice, si es este, va. ¿Qué pasa en el país? La presidenta agradece a los periodistas, Rivapa Oficial y Carlos Loret, y la mayoría de los medios permanece en silencio. 2. Presuntos prestanombres de Genaro García Luna depositan más de 4 millones de pesos a la pareja de Manuel Barlet, y el tema no es un escándalo nacional. Teuchitlán. El gobierno perdió la narrativa, pero la sociedad está olvidando poco a poco el caso. 4. La candidata al Poder Judicial hace proselitismo con el cuerpo y la gente las abusa. Ay, ese no mames, ese hija. Pon la foto para que ubiquen de quién hablamos. ¿Dónde está? ¿Me la mandaste a mí? No, la foto tú la pusiste, güey. No, pero tú me mandaste un link, ¿no? Ah, sí, después de tu foto.
Estudiantes de la UDG ovacionan al Mencho cuando un grupo musical le rinde homenaje poniendo su imagen en pantalla. Bueno, estos son los alegres del Barranco. Jóvenes del Es que bueno, para ser justos, no sabemos si esas fotos son reales. Realmente, no, o sea, si realmente está haciendo campaña con esas fotos, en realidad es nada más una la que sí podríamos confirmar que está haciendo campaña con esa, que no es tampoco. Hola. Pero le subieron, ¿cómo se llama? Pues otras fotos. ¿Sigo con el tweet? No, ya. Hasta ahí llego. Para no perder pantalla. Ya sé que quiere es de donde TH. ¿Eh? Es de la tierra del TH de Chihuahua. Esta es la foto que estuvo circulando, que es como su campaña, ¿no? Ah, cabrón, si hay buen ganado al final de cuentas en Chihuahua. Y yo creo que estas fotos ya no son de campaña. Entonces más. Bueno, esa foto de negro se ve medio tocadona, ¿eh? Con filtros, pero bueno. De Chihuahua no es la que va para jueza que sí, no, la foto. ¿No? Es esta. Sí, es esta que está en pantalla. Bueno, pero bueno, por ahí un güey decía que son misóginos son y no sé qué, que pues, pongan pues que pongan su trayectoria a ella, güey, o sea, que quieren que vote por ella porque está buenona. O sea, su cuerpo es intrascendente para el cargo que buscan, ¿no? Claro. Bueno, voy a seguir. El 6. Jóvenes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec aplauden la plegaria de Yasmín Esquivel. Esta no sé bien cuál es. Es que también esa cuenta es muy rara. Muy golpista, digamos, muy antigobierno. Y no, sí, pero está bueno. Pero muchas cosas también las exageran, ¿no? Ah, bueno, aquí está tu amigo, el Manuel Ceballos Lerma. Dice que la media hermana de Cuauhtémoc no está muy violable, que digamos. Hijo Octavo, Rocha Moya. En plena rueda de prensa pide a su equipo que retire un dato sobre la seguridad porque está muy feo. 130 millones de pesos perdidos por la seguridad. Y eso no suscita un escándalo. Bueno, yo también leía uno de Rocha Moya que les decía a los empresarios que no se quejen tanto, que pueden estar bien ganando menos. Pues a lo mejor Toño sí conoce a ese ex gobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma. Suena mucho. Fue del 93 al 99 gobernador de Tamaulipas. Sí. Y ya los dos siguientes son de Cuauhtémoc, que en vez de exigirle que renuncie al fuero, hay gente que le pide autógrafos al Cuau. Y fíjate, a ver, vamos a una cosa, fíjate que no sé qué piden ustedes, pero aprobaron ya la ley para los datos biométricos del CURP en este trayecto que estábamos hablando de semana pasada, ¿no? De Cuauhtémoc, y que estábamos hablando del Rocha Moya antes. Entonces lo platicamos Luis y yo, ¿no será la caja china? O sea, nos están desviando la atención para las cosas que van a influir muchísimo en la vida nacional. O sea, el hecho de tener ya datos biométricos en el CURP, pues no sabemos para dónde va este asunto. Después de la noticia que le mandé a Luis allá en Tailandia, donde ya están hablando también de darte un sueldo en los 14 kilómetros a la redonda tuyos, o sea que son... No puedes gastar fuera de ese radio. No puedes gastarlos fuera de ese radio, que son las ciudades de 15 minutos precisamente. Entonces, o sea, pues ya empezamos a ver ese tipo de acciones bárbaras, y no será que esos son distractores nada más, porque la gente está muy vivaz con lo de los gobernadores que no los han quitado. O sea, el Rocha Moya con toda la evidencia que existe, el Cuauhtémoc con todo lo que está en contra de él, no desde ahorita, del peculado, de lo que esto, de aquello, no han hecho absolutamente nada, ¿no? Acuérdense al principio con Obrador, los guachicoleros, díganme quién está en la cárcel por el guachicoleo de los pesados, o sea, de gente pesada que esté en la cárcel. No, les dan secretarías de Estado, güey. Estos dos puntos que vienen son buenos. Morena denunciará al INE por aplicar una prohibición que él mismo aprobó. ¿Pero cuál? Pues la de la propaganda.
Hay La comunicadores, mona esta con los camiones allá, todos estos Sí. eran distractores. hay comunicadores, hombres y mujeres, a quienes les filtran videos de table dance, madrizas verbales o sitios lujosos para comer, y esto los difunden gustosos como si fuera hacer periodismo. El público ruge complacido. ¿Eh? Hay gente que sabe muy bien que el gobierno de AMLO tuvo vínculos con el crimen organizado y aún así simpatizan con su gobierno. Sí, What happened in the country? sí, sí. Lo del rancho del. ¿Cómo se llama? Teuchitlán. De Teuchitlán. Teuchitlán-Wich. Iba a decir los Enríquez, porque hay un rancho aquí, No. los Enríquez. Teuchitlán-Wich, güey. Porque Una encontraron vez. otro como a pocos kilómetros. Chécate léelo. Poder ciudadano. Indignante. Maestra ofrecía drogas y vapeadores a niños en Sonora. María Liliana N., de 27 años, fue arrestada en Ure, Sonora, por ofrecer cigarrillos electrónicos con marihuana y vapeadores a sus alumnos de primaria. Dice cigarros con marihuana, no dice cigarros electrónicos, ¿eh? No, cigarros con No sé marihuana. cómo lees tú, cabrón. Sí. No, dije cigarros, ¿no? Dijiste cigarrillos electrónicos Cigarrillos electrónicos. con marihuana. Ah, bueno, ya es la costumbre, yo creo, ya se me va en automático. Es el capitán de a bordo, yo creo. El caso ocurrió en octubre del 2024, cuando la docente vendió sustancias ilícitas a menores dentro del plantel educativo. Fue capturada y trasladada al penal de Nogales, donde enfrentará el proceso por corrupción de menores. No, pues ya en una de esas hasta le faltó ofrecerles sexo, ¿no? Bueno, Tampoco está muy violable. Ay, la madre, no. Tampoco está muy violable, según el parte este. tampoco está tan violado, güey. Según el criterio de. Está cabrón. Puto país se va a la mierda y nosotros aún riéndonos. Es que tenemos de todo. No se les baja el de Teuchitlán-Wich y ya tenemos la movida encima de los aranceles otra vez. No, pero lo que dice Toño es precisamente, por ahí están justificando, después de todo el desmadre que se armó con Teuchitlán, están justificando integrar los datos biométricos al CURP para que sea más fácil encontrar a los desaparecidos. O sea, no es prioridad, mejor evitar que desaparezcan, mejor es más prioritario implementarle algo a toda la ciudadanía para que aparezcan más fácil. Ese es el argumento que están usando. Están utilizando claro. lo de Teuchitlán para imponer lo de los datos biométricos y nadie lo está viendo, güey. Y si les dices lo que acaba de decir Toño, pues no eres más de pinche conspiranoico, no te bajan, güey. No, y es que es eso. Nadie habla de la violación a tu libertad en ninguno de los A sentidos. tu privacidad, güey. Pues, libertad, privacidad, da lo mismo. Todo se está mezclando ahí. Y luego quitan el INAI, que es el que supuestamente ahí cuidaba la protección de tus datos. Pues está cabrón, güey. ¿A dónde van a ir a acabar tus datos, güey? Sí, la que sí es la de tu rancho TH. ¿Qué dice Trump? ¿De quién es coleguita? ¿De quién no es coleguita? ¿De quién no es coleguita? ¿Quién? Yo sé, de Maduro. Ahora de Maduro no. Bueno, Del- ahí van dos cosas que no tengo corroboradas. Una, en el 2024 ya se levantó causa para el PG. Y ves que hoy también, o ayer se estaba ¿Cómo que se escuchando. levantó causa? ¿Qué es eso? O sea, ¿Cargos penales o qué? Cargos según, penales. según Iván, no sé dónde los ve. ¿Dónde lo viste eso, güey? Y lo Bueno, replica aquí. en Estados Unidos está denunciado en un juzgado de Sí. Nueva York. Sí, pero ya está, ya lo quieren. ¿Ya está confirmada esa noticia? Yo No, lo no la yo tengo- lo no la llevo- tengo esto confirmada. A ver, déjame buscarlo. Ahora, la otra que leí por ahí en la tarde, no sé quién dijo, a última hora la vi. Indiciado es la palabra que buscabas. Se especula que el PG anda en Cuba y el gobierno venezolano le está ayudando para hacer una casa en Santa Cristina, en la isla Santa Cristina, creo que se llama. Por si no sabían dónde para. Ah, bueno, y el otro chisme de la semana, bueno, cómo se la robaron los tenates al señor, ¿cómo se llama? Noroñangas. Ah, sí. Ñorongas. Sí, se la robaron en Campeche los tenates, por lo que se ve. Esa no supe qué pasó. Bueno,
Sale el tuit, primero en un avión, una toma del avión, pasa junto a Calderón y se hace el pendejo, ¿no? Básicamente. Pero abajo ya en el aeropuerto se topa con el hijo de Calderón, tiene una pequeña discusión y el hijo de Calderón le hace un símbolo, un gesto de que huele feo, ¿no? Ya que se calle la pinche boca el pendejo. Y luego, Pues eso, básicamente. Y él agachó. no, sí le contestó. No, si este güey no se queda con una. Bueno, y luego también salió por ahí un tuit en el que 2018, ¿quién estaba de presidente en la Cámara? Que le cayó y no le cedió la palabra. No me acuerdo. Mierda. ¿Quién estaba en el 18 de presidente en la Cámara? Ni idea. A ver, lo buscamos. ¿De qué? En la Cámara de Diputados, ¿quién estuvo de presidente en el 2018? Sauri, ¿no? Sauri. Sí, Sauri. Bueno. Esta Dulce María Sauri. Dulce María Sauri. No, fue un hombre, era un hombre. Ah, sí, ella fue en la segunda mesa. Bueno, básicamente este tipo, exponían al ñorongas como un patán, que es lo que es, y un irrespetuoso de las leyes. ¿Antes de la legislatura del 2018 o cuál? En el 2018, a principios de la legislatura del 2018. Ah, entonces sí era Sauri, según yo. Bueno, era un tipo, no me acuerdo ahora, Bueno, el chiste es que pidió la palabra a este cabrón y le negó la palabra, argumentando que lo había agredido físicamente y verbalmente. Ah, Porfirio Muñoz Ledo, güey. Ese. Dale, tráenos bien la información, cabrón. La puta madre, estás viendo que estoy todo medicado y apenas Pues Muñoz Ledo coordino dos cosas, unas cabrón. declaraciones bien cabronas contra el peje, güey. Esa va para la historia, lo que declaró antes de morir. ¿No supiste de eso? Que dijo que le dijo a Andrés Manuel que en su asociación no es heredable, güey. No puede editar su nexo con el narco a nadie. Pues sí, lo heredó, ¿no? A Claudia. Pues este güey se lo advirtió. Casualmente los desmadres empezaron ya cuando iba de salida el peje, ¿no? Sí, cuando enderó la puta madre. ¿Cuál heredó? ¿La relación con los chapitos o la relación con los mallitos? Ambas doses. Pues dicen que esta vieja está con el otro cártel, güey, el de las 4 letras. Yo creo que está con todos, güey. Aunque digan véase la del Culiacanazo, está buena, la serie. La que están sacando. Sí, me estaba acordando yo que alguna recomendaste, si no la he visto. ¿Dónde está? Está en, creo que en Netflix. A ver, claro. Sí, es Netflix. Ya va en el episodio 3. ¿El Culiacanazo? El Culiacanazo. Pero va por partes, entonces. Sí, apenas va en el 3 ahorita. Espero que termine la primera temporada para verla todo un jalón. Sí. Me pudre estar esperando semana con semana para el siguiente. Y la película esa que te recomendé, Luis, también está muy buena. No es que esté muy buena, es con Sandra Bullock, o sea, es así, es palomera. Ya, pero el mensaje, o sea, no, el mensaje que da, ese es el importante. O sea, el mensaje que da al final está muy bueno. O sea, Marquito que Max. Así era. Está muy buena. Así era, Iván. El PRI tenía al narco de empleado, el PAN tenía al narco de socio y Morena tiene al narco de jefe. Sí. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No, pues sí, no es que sea meme, es que es realidad. Sí. Joder, pero hay que decirlo todo. Ya sabes, que nosotros, como decían por ahí, somos actores pagados, nada de lo que digamos aquí. Dice es en Max, güey, la serie, ¿no? Sí, sí, Max? Sí. Ya, estás Max, sí. Son las 3, hijo de puta. Sí, Karma. ¿Y tú qué cojones haces despierto a estas horas? Viejo sorete. Oye, por cierto, que el que me habló el otro día fue el Pau Coils.
¿Y ahora? Pues le dije que a ver que ya se conecta, nada más que ya le pegan a gruras ahora sí. No, nada más que esté jugando los Celtics. Y fíjate que Pajo es una de las personas que tiene ganas de venir a líneas, ¿eh? O sea, Bueno, que en este invítalo caso nomás. sería entre líneas. No, sí, porque esté un poquito más Sería temprano. Lo que pasa que a mí no sé cómo abordaría yo a Pajo en entre líneas, la verdad. Como usuario, güey. No, porque no es un perfil tan claro como lo que tenemos, que estamos acostumbrados a verlos en los diferentes directos, ¿no? Una persona más relajada, un poquito menos informada tal vez, ¿no? Es una persona que está más informada de lo que parece. Sí. A pesar del estereotipo, ¿no? Que pudiéramos tener. Digo, en algunas conversaciones a mí me lo ha dejado ver, no sé contigo. Sí, también, igual. Manda Daniel desde la redacción esta. Sí, esta es de... Pero es que pasado, ¿no? asegura Cascabel Hernández, güey. O sea, También. ella sí, es lo que te decía hace rato. Ella siempre lo ha asegurado. Y obviamente la Chairiza, que era su ídola antes de, ahora la que cambió fue ella, ¿no? Por seguir señalándolos. Y es lo que te decía. ¿Y quién la está pelando? ¿Quién está pelando a Anabel? A lo mejor tiene todo lo que está diciendo es cierto. Pero ¿quién la está pelando? Lo de Cascabel es por tóxica, güey. Pues es la Chairiza, la citaba y recomendaba sus libros antes porque estaba a los gobiernos en turno, al de Fox, al de Peña Nieto y al de Calderón, y cuando empezó a hacer lo mismo con entonces ya no era buena, ya era Cascabel Hernández por víbora. Bueno, aprovechando que salió por ahí el viejo solete de Karma, les voy a pasar una noticia rápida de Argentina de la semana pasada. Si quieren, luego ya les amplío más información. La semana pasada hubo allanamientos en la ciudad de Rosario y otro pueblito de junto. Fueron, creo que 14 tiendas. Ahora no tengo el dato muy claro. Lo estuve más o menos viendo la semana pasada. No lo preparé, pero si quieren para lunes lo amplío toda la información. Llegaron la PFP, saludos y algunos más, a negocios, ya sea establecidos en casa o en público. Pues ahí tampoco Milei ha actuado mucho en... Y como nota, bueno, en próximas fechas también va a haber elecciones en Rosario. Pero bueno, no es... Yo esto no se lo achaco a que próximamente vaya a haber elecciones tampoco. O no hay nada que se pueda justificar, más bien. Pues sí. O sea, son puras especulaciones, ¿no? Oye, buenas noticias. Danos una buena... Oye, está Rusia, oye, no, pero está la nota también de estos chicos. ¿De quién? De los de Vapeo Informado que hicieron su programa. No es cierto. Hicieron su estudio, que dentro de lo que sea, aunque pequeño, pero fíjense, dio muy buenos resultados. Hablándonos de 10 personas que utilizaron para un estudio, un microestudio pequeño sobre el abandono tabáquico, pues tuvieron un resultado creo que de entre, no me acuerdo si era 8 o 9 de 10 abandonaron el tabaco, o sea, de personas que utilizaron el vaporizador, y creo que nada más uno se quedó con uso dual. Entonces, pues ahí nos damos cuenta que el vapeo sí funciona, aunque es un estudio muy, muy pequeño, es un estudio piloto, pero pues pues hay que felicitarlos de que están haciendo el esfuerzo, pues también hay que hacer el esfuerzo, porque es un esfuerzo económico grande que hay que hacer ahí, y ahí participó pues Eddie Caballero, participó el doctor Mier, y participaron los de Vapeo Informado. Y bueno, pues qué bueno que les dio ese buen resultado. Ya lo están exponiendo con un pequeño documental para que lo busquen por ahí en Vapeo Informado en las páginas de YouTube. De Facebook, ¿no? No, y YouTube también ya lo tienen subido. Por ahí se los pongo. ¿En YouTube? Sí, también lo subieron a YouTube, pero está interesante, dura 30 minutos y habla lo fregones que ya meten a los usuarios que participaron en el estudio, que a lo mejor no conocen mucho del tema porque son gente que apenas se inició a vapear. Incluso costó trabajo, es lo que les decía la vez pasada. Ese estudio se hubiera hecho con 100 personas de perdida en México, o sea, habiendo 2 billones de personas, 17 millones de fumadores, man. O sea, pero pues bueno, no hubo mucha presencia. Incluso nos llegó a platicar aquí Eddie en algún momento que uno de los factores más tremendos era el miedo. La gente le decías del vapeo
y le daban, al momento que decía, sí, yo sí me animo a hacer eso, el experimento, es que se va a utilizar el vaporizador, no, esa cosa no, es bien peligrosa. O sea, para que se den una idea que las campañas gubernamentales sí tienen penetración, o sea, sí se la dejan ir al público fuerte, sin recibir una explicación o no, y no le pudieron dar la explicación para sacar esas fuentes del error. Claro que no era la idea convencerlos, ¿no? De que fueran por voluntad propia. Así que no se lo pierdan, se los pongo por ahí. Pues sí, pero tampoco podemos acusar al gobierno y a culparlo de él. O sea, sí, la gran culpa la tienen ellos porque te está negando el derecho, y es un derecho constitucional, a la información, güey. Es un hecho, pero también, a ver, ¿por qué no te vacunaste tú? No, pues porque me puse a leer. Exactamente. ¿Y luego? No, pues sí, o sea, no, tienes razón, o sea, definitivamente, si te crees todo lo que te dicen, pues está canijo, ¿no? O sea, pero porque tienes que estudiar, tienes que prepararte. El problema es que a la gente no le gusta pensar. O sea, ellos, ¿para qué pienso si el gobierno decide por mí? O sea, en prohibiciones, ahorita con lo que estamos viendo de los alimentos, igual ahorita que están haciendo los alimentos, y yo no dije que esté mal el punto de que a los niños les den cosas sanas de comer, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero, o sea, ¿por qué prohibir? O sea, ¿por qué la prohibición? O sea, cuando están hablando de una ciudad de Mérida, o de una ciudad de México, o de un Tampico, donde pues los alumnos tienen mucho más posibilidades, por ejemplo, aquí en la Huasteca Potosina, que a mí me ha tocado ver niños que van con una taza de té a la escuela, o con un café y un pan, o sea, que es lo que desayunan, ¿no? Entonces, o sea, y no tienen más que llevarle a los chicos, ¿sabes? No tienen dinero, son familias a veces de 4, 5, 6, 7 personas, ahí si no hay televisión, y se dedican a darle duro a la plancha, y, o sea, ¿cómo mantienes a 7, 8 hijos con un salario de 700 pesos, 800 pesos a la semana, 1,000 pesos, vamos a poner que ganen? O sea, de veras es difícil, ¿no? Esto es lo que yo te pasé, Luis. Sí, pero estaba hablando Toño, por eso todavía no lo subía, güey. Ah, ya, es que, bueno. Es manera bonita de cortar a Toño. Sí, güey. Gracias, Iván, no te preocupes, No, ya había acabado. Ya había acabado, pero, gracias. No, perdón, pero es que esto no te acabo de pasar toda la info, güey, por eso te quise cortar, porque no te terminé de pasar toda la info. Te viste muy sutil, no te preocupes. Ni cuenta se dio. ¿Vas a hablar de eso o qué? No. Pues por eso lo pasaste, ¿no? No, bueno, esto es un proyecto que hay en Salta. Déjame leerlo. A ver dónde estás. Estoy buscando. Tengo un documento aparte. ¿A dónde putas vergas lo puse? ¿Es una iniciativa o qué? Sí, déjame. Está toda tu exposición de motivos. Sí, espera, güey. Ahí te lo paso, Luis. Ahora lo paso también al grupo. Ahora sí, con esa info ya está todo completo, Luis. Por eso, pero ya puse esto. Va, a ver. Bueno, déjame, abro mi... Básicamente hay lo voy a resolver muy rápido. Hay un proyecto para regular el vapeo y asemejarlo al tabaco, ¿no? A ver. Esta es la exposición. No, pero está más corto de lo que te pasé yo. Y esto también se da, obviamente, esto es en paralelo a lo que pasó en Rosario. Entonces, por eso tampoco creo que sea mucho tema de que se acercan mucho las elecciones. Aunque te digo, son puras especulaciones y no hay nada concreto. ¿Como la iniciativa del Sandoval ese? Sí, porque no, pero pues no está de más estar revisando. Pendientes, ¿no, güey? Porque por ahí creo que le reclamaron a Marco de que andaba alarmando. Creo que hasta lo bloquearon de un grupo
por andar compartiendo la iniciativa, que andaba nada más alarmando a la gente. Oye, cabrón, pues es que ¿alguien duda que puedan pasar una iniciativa así, estos morecimios? O sea, es que es el chiste, o sea, la gente piensa que no va a pasar, pero ya si están lanzando una de este tipo, imagínate que la complementen. Pero sumado a esto, Salta es una de las provincias productoras más importantes de Argentina de tabaco. Esa es la otra casualidad, ¿no? Que ya se venían un poco luchando por los impuestos sobre el tabaco, ¿no? Y el control, obviamente. Oye, pues estoy viendo que están compartiendo en las fuentes de esta página que mandaste. Trae, fíjate, su biografía, el punto número 2, el 3. Sí. Bueno, del 3, 4 y 5, pues habría que ver cuáles están poniendo. Yo lo leí. El gobierno británico, güey, finalmente, ¿no? No, el 3, 4 y 5 son gringos. Y el 2 es de Reino Unido. Está un poquito más claro en el Word que te pasé. Entonces, ¿para qué pasaste este? O sea, porque uno viene acompañado del otro. Bueno, pero te estoy, o sea, juzgando por las fuentes que están compartiendo, pues yo creo que no están tan en contra, ¿o sí? No. Pero básicamente, al final de cuentas, es una equiparación al tabaco. También, ¿no? Pues es que volvemos a lo mismo. El gran problema de esto es el hueco fiscal que generaría que la gente deje de fumar, güey. Sí. Esa creo que es la respuesta más sensata que te podría dar un anti. Oigan, ¿por qué no prohíben el tabaco entonces? Porque generaría un hueco fiscal enorme. Esa es la más honesta, ¿no? Claro que nunca te la van a decir. Me lo quitaste de la boca. Si fueran honestos, eso tendrían que decir. Eso no puede ir a la misma frase, ¿o sí? No. Creo que son incompatibles. Son como Bueno, pero es un caso hipotético. Es como decía alguien, ¿no? Es como los diputados que son bineurales, ¿no? Una neurona para respirar y otra para cagar, pero ambas son incompatibles. Si respiras, se cagan. Yo tenía, cuando hice mi maestría en Estados Unidos, tenía un maestro que era español, nos daba crítica literaria y todas esas cosas. Y teníamos una asignatura que era cultura americana. Y íbamos a entrar en clase con él y estábamos así hablando, echando el cigarro, cuando fumaba, claro. Echando el cigarro antes de entrar. Y dice, ¿de qué acaban de tener clase? Y dice, y le dijimos, pues de cultura americana. Y hace así, dice, esas dos palabras son antónimas. Pero referencia a América, el país, ¿verdad? Porque exacto, ajá, esa era la... Americana, hay un chingo de cultura en América, pero sí, no claro, en Estados Unidos pues, no. América no. Y fíjate que me la ganaste lo que te iba a ver, los americanos tipo redneck, Luis, le dicen América a Estados Unidos, a su país. O sea, no, como, todos los gringos le dicen. O casi todos, o sea, pero más los rednecks así tipo Trump. Pero esa palabra tampoco está aceptada, ¿o sí? ¿Cuál? Redneck. ¿Aceptada por quién? O sea, socialmente es mal aceptada. Es despectiva, pues. Sí, es despectiva, pero todo el mundo la usa. Claro. Es como hillbilly y así. Hillbilly, sí, o sea, porque, por ejemplo... Los hillbilly es de donde yo estuve, de West Virginia, son originarios los hillbillies, de ahí de los Apalaches. Sí, es que... De hecho, no sé si vieron una caricatura que se llamaban Los Osos Montañeses. Sí. Era de ahí, de los Apalaches. Exacto, porque... De hecho, es hasta un dialecto del inglés, le llaman el Appalachian American, el inglés que hablan allá, que está bien del nabo, es casi hasta otro dialecto. Es que precisamente tiene muchas broncas con porque el redneck es más del sur, ¿no? Más del centro-sur de Texas, Oklahoma. Pero, ajá, exacto, pero ya por extensión. El white trash ya es el blanco urbano. Al granjero campesino americano ya por extensión le dicen rednecks y a los hillbillies pues igual. Pueblerinos y así. Sí, por eso, y el white trash es el urbano. ¿Perdón? El white trash es el urbano, el blanco naco urbano, digámoslo así. El blanco naco urbano, el de clase media baja o clase baja. Ese es white trash.
le dicen. Basura blanca, literal. Sí, o tienes la de los nigger, que por ejemplo hasta prohibieron canciones y libros. No, esa sí está Muy mal. casi la legislan para prohibir, pero pues no, porque la prohibición tendría que ser generalizada y entre negros Así se dicen. que las digan. Sí, Entre no, ellos sí se obviamente. la dicen. Pero De hecho, por ahí había un video que decía, sale un güey, le dice así, y sale el negro reclamando, y ya ve que es un mexicano y dice, entonces no hay pedo. O sea, Sí. o sea que un mexicano sí se la puede decir a un afroamericano. Sí, si eres mexicano no hay pedo. Calavera Vapera sumando puntos para la censura. Pero un chingo, además. En este minuto ya te has ganado un chingo de puntos, güey. Oye, y hablando de censura, ¿no sé si vieron el caso de los europeos, de los científicos europeos que los rebotaron por hablar mal de Trump, que le revisaron los celulares y como tenían pláticas en contra, que los rebotan? Que fue noticia, de hecho fue noticia. ¿Pero dónde se los revisaron? O sea, al llegar a Estados Unidos, en migración. No he visto nada de eso. Sí, estuvo bien cañón. De hecho, ya salió una nota en varios noticieros en Europa que devolvieron a varios los celulares. Pues porque es que bueno, mejor le digo nada. A mí por eso en Estados Unidos nunca me ha caído bien. Es raro, fíjate que yo estaba viendo un video, me sugirió un video viejo de un youtuber que se llama Gusgri, no sé si lo ubiquen, que hacía bromas y eso. Lo detiene un policía, muy viejo el video, te estoy hablando de hace como 10 años. Y le dicen, o sea, él graba todo, no se ve, pero se escucha todo, nada se ve ahí lo que alcanza, porque no pone la jeta el teléfono, nada más. Y le dice que no sé qué, le cita que no sé qué pinche ley en el estado de Baja California, porque él es de Mexicali. Nos autoriza, yo tengo el derecho, le dice el policía así, tengo el derecho de revisarte y revisarte el celular. Sí. ¡Qué chinga! ¿Cómo? Entonces me metí a investigar. No mames, nadie tiene derecho a revisarte el celular sin una orden judicial, cabrón. Y así de huevo se lo dijo. Y el otro güey, pues en su ignorancia, no le rebatió ese pedo, pero bueno, yo creo que tampoco, o sea, yo creo que es un derecho universal, ¿no? Claro. Eso de que te revisen el celular entrando a un país, híjole. A ver, me suena violatorio de los derechos humanos. Espera, traslapando un poquito a México, eso es lo que están también intentando hacer un poquito con lo de el CURP, güey. ¿Revisar tu celular con el CURP? ¿Con el CURP? Pues no tu celular, pero sí rastrearlo completamente. Chinga. ¿Qué te dice el CURP? ¿Ves que para rastrear? Ya lo pueden rastrear. No, sí, obviamente, pero necesitan orden judicial. Ahora, sí, pero exactamente, la autoridad para rastrearlo necesita ya sé por dónde vas. Sí, lo que pasa es que ahora esa tampoco se está hablando mucho de esa ley, Toño. Quieren abrir, o sea, ahorita actualmente, para que puedan tener acceso a tu información, la UIF, la fiscalía, quien sea de ese tipo de autoridades, requieren solicitársela a un juez, tus datos bancarios, todo eso. Bueno, pues quieren que ya ni siquiera que el juez, o sea, que ellos tengan la facultad de revisarte sin preguntarle a nadie, cabrón. Y sigan hablando de desmadres mientras sigan de Cuauhtémoc blancos y de la masa. Welcome to Venezuela. Hijo de su chingada madre. Welcome to the New World Order. No, pues es más bien lo que dice Daniel, güey, o sea, esas son las directrices de la Agenda 2030 que viene directamente del foro de Davos, cabrón. Sí. Oye, lo que sí es que hay, mundial. Pero ya dijeron que lo atrasaron a 2045, ellos no consiguieron. Ya hay mucho reclamo. De hecho, si alguien ha vendido la soberanía de este país, es este puto gobierno y el anterior, güey. Sí, nada de los priistas y los panistas. Sí. Este puto gobierno le ha vendido la soberanía a lo cabrón, güey. Sí. Justo es lo que te iba a decir, que este gobierno no se ha enterado que se ha atrasado, porque trae prisa, ¿eh? Pero además, justo. Sí, ya Clara Bordas también habló de los 15 minutos y de sus utopías. Sí, no mames. Bueno, señores, 2 horitas. Como ven, ¿se nos cuelga algo o ya cortamos? Se nos cuelgan muchas cosas ya por viejos, pero no sé a qué te refieres.
Pues yo creo que ya estuvo, pero sí está cabrón. Y hoy no había contenido, ¿eh? No, siempre dan de qué hablar, cabrón. De vapeo. No, de vapeo, pues ya viste que sí salieron algunas cosillas. Por ejemplo, esa noticia, ese estudio del Colegio de México, estaría bien que la leyeran bien. Sí. Lo de Estados Unidos, para mí es ya muy cínico y franco la intención en ese artículo, y es de Reuters la nota, ¿eh? Pero bueno, ¿no? Quiero leer yo, y ustedes leanlos, yo les dejé el link, es la de Forbes. La de Forbes. Léanla bien porque le dieron voz a la American Vapor Manufacturers, que es la asociación de los productores, los pequeños, pues los que no son tabacalera. Pues ahora sí, ¿quién despide el programa? Aunque su presidenta se fue a trabajar con ellos, ¿no? Sí. La anterior. La anterior presidenta, sí, no manches. ¿No le dicen eso por giratoria? Amanda Wheeler se llama, ¿no? Sí. Bueno, que prometió que nunca se iba a olvidar de cuáles son sus raíces. Ya. Yo tampoco las olvido. Yo tampoco las olvido. Ah, chinga. Bueno, que hablemos del cierre de Billet Box, pues pásanos la nota y hablamos de eso. Así no lo sabía yo. ¿Ya chingó Billet Box? A lo mejor se refiere al cierre de alguna COP de Billet Box, güey. No, que no, se refiere a que ya cerraron Billet Box, ya se acabó. Pues es que sí, güey, no hay mercado, esa es la realidad, lo le pasó a Kennedy, ¿no? Sí. No, incluso hasta lo que estaba platicando en la mañana de lo de los vape, también están ya rematando modelos, yo creo. Ya. Bueno, pero los vape sí abrió su mercado al desechable. Sí, está el Ursa y sí. Pero son chinos. Al Orion Bar. El Orion Bar. ¿Andan los chinos también? Es el mini Oreo, mira. Dice que ya no van a hacer, que van a cerrar la fábrica. No jodas. Los de... Los vape. No, Billet Box. Oye, lo que sí que hay que creer, Luis, fíjate que acá ahorita traigo el Mango Nation porque lo que saca en sales, fíjate que sí se atora bastante, man. Sí se fregan mucho las resistencias. Ahorita le puse el Mango Nation y está jalando súper bien. Claro que vapeo más, ¿verdad? Pero lo traigo en base libre. Pero como es de 60 la resistencia, pues está bien. Bueno, pues ahora sí, vamos a ir cerrando. Vámonos. Señor Luis, se despide, por favor. Bueno, pues fue un gusto verlos esta noche y platicar con ustedes, platicar con la gente del chat. Nos vemos el próximo lunes, si todavía la ley nos lo permite. Sí. Más bien, si todavía no hay una ley que nos lo impida, mejor dicho. Ándale, sí, mejor. Y si no, también, chingue su madre, hasta donde tope. Toñito. Pues chicos, muchas gracias por acompañarnos otro lunes más. Y pues bueno, sí, como dice Luis, aquí estaremos, pase lo que pase. Mientras a Iván no le lleguen a su casa para cerrar el canal desde allá, pero que se lo lleven esposado, que es el líder del proyecto. Le caiga la Guardia Nacional junto con el Instituto Nacional de Migración, güey. Sí, no, este es el principio lo que dije, ahora te lo repito. Ay, sí, fíjate, con el Instituto Nacional de Migración le va a caer y se lo van a mandar para otro país que ya está llegando también al mismo nivel, nomás que en otro sentido. Pero te van a crujir, güey. Voy a ser el primer español deportado en México por proselitismo. Mira, diles que eres, o escoge, o eres del Salvador o eres de Rusia, ya que te manden uno de esos dos países. Yo creo que a Rusia, güey. Por coincidencia de color. Bueno, pero por el idioma, güey, yo creo que te conviene más El Salvador, cabrón. No sé, yo creo que... No, oye, no. Sí que en Rusia se habla, que mucha gente habla español en Rusia, ¿eh? En Rusia. Sí. O sea, de hecho, he estado por ahí viendo varios programas y, o sea, a mucha gente le gusta el español para hablar. Es que por Pantone... Yo lo que he notado de la gente de esa zona, los rusos, los ucranianos, de ese lado, es que tienen una facilidad
muchísimo más cabrona de aprender español que los eslavos, güey, por lo general tienen, si no, los eslavos tienen buena para los idiomas, güey. Los de la antigua Yugoslavia y de por ahí tienen mucha facilidad, tienes razón, Luis. No sé por qué será, pero se les hace más fácil. El punto es que por Pantone cuadro más en ese lado. Bueno, decía hace un ratito, Toño, no escuchaste, yo en la mañana hablaba con una persona en España y me quejaba de la ministra y del Gullón y esta gente. Me decía, no sabemos quién está escuchando. Pues sí, pues por eso yo le dije a Carmen, todo lo que quieras decir, dime a mí y yo les tiro hasta por donde se pueda, pero pues chinguen a su madre. Tiene más facilidad de hablar español que el Cala, probablemente sí. Sí. Señor Daniel, ¿te despides? Bueno, pues como siempre un placer, Luis, Toño, Iván, a todos los que han estado en el chat, a los que nos van a ver después en el programa grabado. Y se queda grabado. Si sobrevive. Esperemos que sobreviva. Y pues bueno, pues estamos a la expectativa de ver qué va pasando. No sé, salió esa iniciativa, no ha habido otras por lo menos que se han hecho públicas o que nosotros hayamos sabido. Pudiera caer en cualquier momento como pudieran olvidarse de ella, no sabemos. Pero bueno, mientras tanto, pues vamos a estar aquí y como dice Luis, pues hasta donde tope. No nos vamos a callar, eso está claro. Bueno, básicamente, si quieren aprender sobre los puntos que no tienen que mencionar en YouTube, sigan Calavera Vapera, suscríbanse, activen las campanitas para no perderse contenido, por favor. Muchas gracias al chat por acompañarnos. Luis, Toñito, Daniel, muchas gracias por acompañarme esta noche. Señores, recuerden que nos podrán quitar el vapeo, pero jamás la libertad. Descansen, nos vemos el próximo lunes en Líneas de Poder. Donde denunciamos lo perverso, nuestra espada es la verdad para combatir tanta maldad. El vapeo es lo nuestro, combatiendo el secuestro de la libertad de elección, la defendemos con pasión. Juntos podremos triunfar por la libertad de vapear. Unamos nuestro esfuerzo en este calaverso. Transmitiendo los engaños sobre la reducción de daños. Aquí tendrás información real, mentira puede ser mortal. Las calles de la vida, libertad es eterna, un derecho que se defiende, no es un esquema, es la voz que resuena en cada corazón, la llama que enciende la revolución. Libertad en las palabras y en la mente, un poder que se siente, que se hace presente, es romper las cadenas de la opresión, escribir nuestro destino sin restricción. Libertad para amar, libertad para expresar, sin miedo a ser juzgado, sin temor a callar, es el derecho de cada ser humano a ser libre en su pensar, en su mano, en cada paso que damos, en cada elección. La libertad nos guía con determinación.